Good morning, buenos días a todos. Before I begin, I want to introduce you guys. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos por estar acá y pedirles que comencemos con una oración. Vamos a empezar con una oración, queridos hermanos. Querido Padre, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad de estar juntos como familia. Gracias por tener a Mark y Maureen y algunos de sus hijos con nosotros esta mañana. Te ruego que nos enseñes, que nos capacites, que podamos aprender, Señor, a tener familias saludables. Father, thank you so much for the opportunity of being together with Mark, Maureen, some of their children. Thank you for their lives. I pray that you will guide us to build healthy families, Father, the way your Son wants us to do it, Father. I pray that we will help our children fall in love with you. Thank you for Mark and the friendship that we have for so many years. Please bless this time. Por favor, bendice este tiempo juntos. En el nombre de tu Hijo Jesús, in the name of your Son. Amen. Amen. So, Mark, I'm going to introduce you very quick, and then I'm going to let you introduce your family. Is that all right? Sounds great. Ok, familia. Bueno, les quiero presentar a Mark y Maureen Conroy. No sé si los ven ahí en una esquinita. Saluden. Mark y Maureen dirigen la iglesia en Daytona, Florida, que es un poquito más al norte de Miami. Y Mark y yo nos conocemos de hace muchos años. De hecho, Mark, una vez que yo estaba en la total carraplana, así, sin un centavo, no tenía ni para comer, había perdido mis negocios y estaba muy mal económicamente. Mark trabajaba en un instituto educativo y necesitaba gente en ventas. Y yo le rogué que por trabajo, básicamente, y él con su generosidad me dio trabajo en este instituto en ventas. Yo creo que nunca vendí ningún programa en ese lugar. I don't think I ever sold anything at that institute. I think a program to any student. No creo que vendí nada, pero la pasamos tan bien con él. Nos juntábamos todos los días, soñábamos con la iglesia, soñábamos con misiones. Bueno, hablábamos de todo y recambiamos todo el reino ahí, sentaditos él y yo en su oficina, ¿no? Y bueno, desde entonces hemos soñado mucho juntos acerca de cómo hacer iglesia diferente, cómo hacer iglesia en casa, hemos soñado muchas cosas junto con Mark. Y yo, en verdad, yo y mi esposa admiramos mucho a Mark y Maureen, admiramos cómo han levantado toda una familia tan grande, con hijos que se enamoran de Dios, ¿no? Mark no es tu típico, yo diría ni siquiera tu típico americano, porque es bien fuera de la caja, que es muy creativo y en verdad yo lo aprecio mucho. Entonces voy a dejar que él presente a su familia. Mark, I just said all the worst things about you and your family. Hey, No, they love you by now. No, just kidding. I was just talking about us a little bit. So I'm going to let you introduce your family and already introduce you. How long you guys been married? 33 years. 33 years. 33 años de casados, nada más y nada menos, ¿no? So Trace. I'll let you introduce your family a little bit. Well, great. It's really good to be here with you all. Excited to be here with my kids as well and my wife. This is my wife, Maureen. Mi esposa, Maureen. And then up in the top corner is our oldest daughter, Danielle. Daniel está ahí, levanta la mano. Danielle is 30. Daniel tiene 30 años. And then our next two kids are right below us. That's Zach and Hope. Zach is 28 and Hope is 25. Están otros de sus hijos, que es Zach y Hope, 28. Y, how old is Zach? 28? 28. Yes. Zach tiene 28 años y Hope tiene 25 años. And both of them are married. Zach got married 2 years ago and has a 10-year-old daughter named Lexi, and then Don't go so fast, bro. Sorry, bro. Los dos están casados y Zach se casó hace 2 años y tiene una bebita. And then has a 15-month-old son, our grandson Jet, back there walking around. Y también tiene un niño de 15 meses, un bebecito de 15 meses. Y ahí está Hope. And then Hope has been married for since June 29th.
Well, this year? Yeah, Wow. Hope se casó junio 29 de este año y está su esposo. that's her husband, Emmanuel. Hi, Emmanuel. Su esposo. And then Abby's somewhere around Congratulations. here. Up here. Congratulations. There she is. Abby's over there at the top right. She's our youngest. Arriba y Hope es la más jovencita abajo. She's our youngest daughter. She's 20. And then our youngest son is at work today, so he wasn't able to make it. Nuestro hijo más joven no pudo estar aquí con nosotros. He's 23. And he's 23. Él tiene 23. Okay. He's 23. So Yes. your youngest is 20. Yes. It's 30 to That's 20. Abby. Yeah, Abby's the youngest. Danielle's the oldest. Abby, Abby, say hi. That's Abby right there. Abby tiene 20 años y está ahí también con nosotros. So we're only missing one kid. Yeah, Right. yeah. Solamente nos está faltando uno de sus hijos. Son 5. And he's the funny one, so it's kind of sad he's not here. Mark dice que él es el más cómico de todos y no está aquí con nosotros. Entonces no va a ser tan divertida, el más gracioso. No va a ser tan divertida la reunión sin él. So. Okay, bueno, Mark, this is our church family. We have disciples from the north of Chile, the south of Chile, Viña del Mar, Santiago. So, por favor, saluden todos a la familia Conroy. Woo! Hello, Rodrigo. Sonrían que les voy a tomar una foto. Ahí está. Tome una foto a todos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Los voy a poner a todos en mute. You know, we're really happy to be here with you all today. Contento de estar con ustedes hoy. Before we get started, I want you guys to all know, you know, parenting really is practicing. Quiero que sepan antes de comenzar que crianza de hijos es una práctica. You know, we have 5 kids, but every one of our kids is very different. Tenemos 5 hijos, pero cada uno de ellos es bien diferente uno del otro. And so the way to help them to grow in their character and help them in discipline is equally different. Entonces la manera de criarlos, disciplinarlos, entrenarlos en el Señor es igualmente diferente. And the thing that Maureen and I want you to know is we haven't perfected this. Yo quiero que sepan todos ustedes que nosotros no somos expertos ni hemos perfeccionado la crianza de hijos. As a matter of fact, we're very grateful to God about how our kids turned out, and just excited to be a part of it. De hecho, lo que estamos es muy agradecidos de cómo crecieron nuestros hijos, quiénes son ahora, y estamos muy orgullosos de haber sido parte de sus vidas. I think the important thing to understand too is that we are our kids' greatest disciplers. Creo algo que aprender es que nosotros somos los discipuladores más grandes que tienen nuestros hijos. O más Too importantes. often we look for someone else to help them become Christians. Muchas veces buscamos por alguien más para que ellos se hagan cristianos o se vuelvan a Dios. But the people they're going to have the most influence from is their parents. Pero las personas de más influencia en sus vidas son sus padres. From the time they're born, Desde que nacen, and more likely till the time we go, we'll have the most influence over them. y más probable hasta que nosotros dejemos este mundo como padres, vamos a ser las personas de más influencia en sus vidas. And that's why that first scripture that we talk about today about a foundation that's built on the rock is the most important. Y por eso es que la primera escritura que vamos a ver es la más importante, ¿no? La escritura de Mateo 7:25, donde Jesús dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. You know, and of course we all know that the rock is Jesus.
and Sabemos que we la want roca to es build Jesús. it, and we want to build it upon His precepts and His life and also His kingdom. Y queremos construir la familia sobre su voluntad, sobre sus preceptos y sobre su reino. And that really has to be what we utilize as our most important tool to parenting is the Bible. Y por eso es que la herramienta más importante para la crianza de nuestros hijos, para la construcción de una familia saludable, es la Biblia. It's easy to use humanistic tools and humanistic ideas. It's a challenge sometimes. Sí, es fácil tratar de usar herramientas humanas que el mundo nos ofrece, eso es muy fácil. Pero, sí, I'm sorry, go ahead. ya con él. It's a challenge sometimes when we're in the midst of a challenge with our kids to stop, think, pray, and use the Bible. Yo sé que es desafiante estar en el medio de un caos con nuestros hijos y parar, orar y tomar la Biblia para ayudarlos. But it's of most importance that if we're going to build upon this rock, Pero that we lo get más it from His importante source. que si vamos a construir sobre esta roca, usemos la herramienta que Él nos provee, que es la palabra. Do you want to share anything? We have to remember that sometimes we don't think our kids are listening or see things we do, but they pick up on everything. So we have to make sure that we have our life and our doctrine that actually match. Sí, Maureen dice que es muy importante entender que nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo, todo momento. Ellos están viendo y escuchando, viendo y escuchando. Y es por eso que es muy importante que nuestra doctrina y nuestra vida vayan de la mano. Today we broke up the building blocks of parenting into several stages. And so we're going to start with stage 1. Lo que hicimos en este taller es que dividimos la construcción de la familia, la crianza de hijos en diferentes etapas de acuerdo a las edades. Entonces, este taller es para todas las edades, pero vamos a ir etapa por etapa, desde más chiquitico hasta que son más grandes. Entonces, vamos a comenzar con la etapa número 1. If you want to read that scripture, no. Okay. Entonces, la etapa número 1 es construyendo la fundación, construcción del carácter de los 0 a los 5 años. Y la escritura en primera de Pedro 5, de 2 al 3 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. You know, I think the interesting thing is just like what Maureen shared a few minutes ago about our life and doctrine, that scripture, and particularly in verse 3, is so important. Creo que como decía mi esposa con respecto a vivir, que nuestra vida y nuestra doctrina vayan de la mano, es muy importante verlo en esta escritura, especialmente en el versículo 3, donde dice, sean ejemplo. Because what we really need to do is we need to be examples to our kids. Porque en verdad lo que necesitamos ser, lo que nos pide Dios, es ser ejemplos para nuestros hijos. And of course, that means in our good and our bad. Yeah. Y eso quiere decir en lo bueno y en lo malo. And what I mean by that is when we are struggling, we need to share that with them. Y lo que me refiero con lo malo es que cuando estamos en momentos de lucha espiritual o debilidad, también debemos compartir eso con ellos. When we make mistakes, we need to share that with them as well. Cuando nos equivocamos, tenemos que compartir eso con ellos también. When we make mistakes, we got to admit them. Cuando cometemos errores, cuando pecamos, tenemos que admitir nuestros errores con ellos. And when we need to say we're sorry, we need to say it. Yeah. Y cuando tenemos que pedir perdón, necesitamos hacerlo y pedir perdón. You know, one of the first things that is important to decide as a parent is, are you going to
correct behavior, or are you going to build a foundation of character? Algo importante que tenemos que decidir desde el principio cuando tenemos nuestros hijos es, ¿vamos a corregir la acción o vamos a construir un carácter en nuestros hijos? Because when you're trying to build character, you're also helping their heart. And when you're doing, go ahead. Yeah. Porque cuando tú tratas de construir el carácter, tú lidias con el corazón, lidias con algo más profundo, no solo con la acción que hace el niño. But when you're just correcting behavior, a lot of times they don't make a heart connection with that. Pero muchas veces solo cuando corregimos la acción equivocada, ellos no les es difícil a veces conectar eso con el carácter o con el corazón. So I love this whole idea of character counts. And you can see there it's kindness, honesty, responsibility, integrity, respect. Entonces me gusta esta foto de la manito, ¿no? Que dice el carácter cuenta. Y dice, ¿no? Respeto, integridad, responsabilidad, honestidad, kindness. Me olvidé. Bondad en español. And when you teach your kids these character traits, in their life, they're going to do well with friends, in school, in the workplace. But it is all about girding this character in their life. Y esto como para tenerlo en cuenta desde el principio y toda su vida de los niños en nuestras casas, construyendo familias y criando los hijos. Si nos enfocamos en estas 5 áreas de su carácter, respeto, integridad, responsabilidad, honestidad, bondad, donde quiera que ellos vayan con sus amigos, en la escuela, en la universidad, cuando estén solteros, cuando se casen, si esto es algo que los hemos ayudado a crear en sus caracteres, los van a ayudar donde quiera que vayan. You know, and some of the keys when they're young, you know, when they're 0 to 5 years old, there's some keys to this that you need to take into consideration. Sí, y hay unas claves que hemos puesto para ustedes cuando están de 0 a 5 años que queremos compartir, que nos han ayudado a nosotros, ¿no? Puntos claves en esta etapa de 0 a 5. You know, first and foremost, it's really not about what you say to them and what you teach them. It doesn't matter what you say and what you teach. What really matters is who you are. Como dice ahí, no se trata de lo que tú dices, no se trata de las palabras que salen de tu boca, lo que quieres enseñar, se trata de quién eres. Because you can say a lot of things, but if they don't see it in your action, they're gonna imitate what you do. Sí, porque tú puedes decir muchas cosas, pero si ellos no los ven en tus acciones, al final van a terminar imitando lo que hacemos y no lo que decimos. I think one of the most important things too in this time frame during these years, especially from, you know, like 1 to 5, is discipline. Creo que algo muy importante en esta época de 1 a 5 años es la disciplina. You know, and I know none of us really like to be the disciplinarian. Y yo sé que ninguno de nosotros nos gusta ser el que disciplina, ¿no? But it's probably the most important thing that we can do for our kids. Pero es probable lo más importante que podemos hacer para nuestros hijos en esta etapa de su vida de 1 a 5 años es disciplinarlos. And it really is a loving thing. Y se trata de amor. El disciplinar es con amor. You know, the Bible tells us that spare the rod, you'll spoil the child. La Biblia dice que si no usas la vara, vas a malcriar a tu hijo. So we really do have to heed that warning. Tenemos que en verdad escuchar esa advertencia y todas las escrituras de Proverbios y en la Biblia que hablan de la disciplina con la vara. Because if we don't use discipline as a tool foundationally, porque si no usamos la disciplina como una herramienta en la fundación cuando están chiquititos, it'll be difficult as they get older. Va a ser muy difícil cuando sean más grandes. You know, so when we talk about the rod,
Entonces, cuando hablamos de la vara, I think it's important to understand that using something, a tool, maybe such as a wooden spoon, is something that it's not you doing the punishment, it's that instrument. a veces la razón por que la Biblia menciona la vara, lo usa como un instrumento, lo menciona como un instrumento, porque en ese caso no eres tú dando el pao pao o la paliza o el golpe, sino es el instrumento, no tú físicamente, sino el instrumento. But again, it's about helping them understand that it's a correction of behavior. I'm sorry, or correction of character, not a correction of behavior. Because a lot of times, sorry. Go ahead. Pero es importante que cuando se use la vara, se comunique que es una corrección del carácter, no una corrección de la acción solamente. Yeah, go because ahead. we'll say things like, hey, I'm giving you this spanking because you lied. Por lo menos podemos decir, te voy a dar una paliza o un pao pao, el nombre que uses, porque mentiste. And we never underline the fact that the character is what we're looking for, which is truthfulness. Y no conversamos de lo más profundo, que es un carácter íntegro, de integridad, de honestidad. And I think that that's really what we have to understand, because a lot of times when we use the negative, they think it's negative. Tenemos que, eso es muy importante, lo que se refiere Mark es comunicar a nuestros hijos que no se trata de lo negativo, sino de lo que queremos que aprendan lo positivo, que es la honestidad, la integridad. Instead of understanding that it's a correction. En vez de entender que es solamente corregir la acción. That they'll remember for the rest of their lives, more than likely. Claro, pero si le enseñamos del carácter del corazón, lo más probable es que aprendan la lección para toda su vida. But the other thing to remember is, Pero, we're not talking about beating them. We're talking about a correction. Claro, lo otro que hay que recordar es que cuando se usa la vara no estamos hablando de darle una paliza así que vas a destrozar al muchacho, no. Es una corrección, es firme, tiene que doler en las nalguitas, por ejemplo, pero no es un abuso infantil lo que estamos hablando tampoco, y Dios no habla de eso, pero sí habla de una disciplina firme. So just a good warning is, if you're doing it in anger, you shouldn't be doing it. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de disciplinar con la vara a tus hijos? Bueno, con amor y jamás hacerlo enojado. There's one of our kids who will remain nameless. Hay uno de nuestros hijos que lo voy a mantener anónimo. That if you spanked them, que si le hubieras dado una paliza, un pao pao con la vara, they would just say, hey, this doesn't hurt. Este hijo de nosotros decía, ay, esto no duele. So Mark, myself, I would get angry. Entonces yo me enojaba. And I would spank this person more. Entonces yo le daba con la vara más. And harder. Y más duro. And then I realized that this wasn't helping build character. Y me di cuenta después que esto no ayudaba a construir su carácter. So we had to figure out a different way. Entonces tuvimos que buscar otra manera. Con este en particular. I think this girded things in their life that helped them later on. Y esto le ayudó a cuidar cosas en su corazón que le ayudó más adelante en su vida. And I'm going to let my wife share a little bit about her experience of disciplining them at this point. Voy a dejar que mi esposa comparta de su experiencia de disciplinar a nuestros hijos. You have to remember that every one of your children is different, and discipline will probably be different with each one of them. As he said, deben recordar que cada uno de sus hijos son diferentes y quizás la forma de disciplinar debe ser diferente. As Mark had said, the one getting spanked didn't work. So we had to figure out
Perdón. Como dijo Mark, el que le daban el chas chas no le funcionaba, entonces tuvieron que figure it out, buscar otras maneras para ayudarlo. You have to figure out what works with each one of your children. Tienes que buscar las maneras de qué ayuda a tu hijo. And it also is dependent on their age. Y también depende de su edad. Some of them you will have to take away a toy. Algunos de ellos van a tener que sacarle el juguete. Or their cell phone, or an event they want to do. O el celular, o el evento que quieren hacer, algún evento. It took us a while, but with the child that said spanking didn't hurt. Nos tomó un tiempo, pero con el niño que nos dijo que el chas chas no trabajaba. We learned that they like to do a certain event, so we said they couldn't do that anymore. O aprendimos que a él le gustaba hacer un cierto evento y le dijimos no lo puedes hacer más. So that's how we learned how to deal with her heart, because of the fact that sí, así we fue would take it away. Okay, así fue que aprendimos a lidiar con su corazón, porque le quitábamos el evento, no se lo permitíamos que lo hiciera. If something doesn't work, don't give up. Try something different with them, because you learn your kids' characters and you learn what will work with them. But get advice from other people of what works. Ya, si algo no trabaja, no tires la toalla, sigue aprendiendo o tratando de ver qué trabaja con ellos, y también pide consejo, qué cosas podría hacer para ayudarla o ayudarlo. The big thing is you cannot back down from the discipline you give them. Like if you tell them you're grounded for a week, or you can't have your favorite toy for 3 days, and their character, they're starting to act better. Sorry, Carolina, go ahead. It's okay. La cosa es que no puedes como retroceder de tu palabra, o sea, si le dijiste estás castigado por una semana, o te voy a quitar tu juguete preferido por 3 días, tienes que guardar esa promesa, esa disciplina. If they start acting better the very next day and you decide to give them back their favorite toy or whatever, it's only disciplining them to learn how to manipulate you. Si ellos mejoran su conducta al segundo día, vamos a suponer, si le quitaste el juguete por 3 días y se lo das al día siguiente, lo que aprenden solamente es a cómo manipularte. Mantén tu palabra hasta los 3, si sí, 3 días, sí. haz los 3 días completos, aunque estén un poquito mejor el segundo día. The other thing too is with discipline, sometimes depending on your child's personality. Otra cosa es que con la disciplina es que dependiendo de la personalidad de nuestros hijos, you may feel like you're disciplining them all the time. Quizás te puedes sentir que los disciplinas todo el tiempo. One of the things that happened with me and Maureen, una cosa que pasó conmigo y mi esposa, is that after having so many kids, después we were tired of disciplining. Después de tener tantos hijos, 5 hijos, estábamos súper cansados de disciplinar. Te puedes imaginar. So a lot of times we weren't as strict as we were with the younger kids or the older kids. So, muchas veces con los más jóvenes no fuimos tan estrictos como los más grandes porque estábamos cansados. But we can really see how that wasn't the best thing for the kids that were younger. Pero vimos también como no fue lo mejor para los hijos más jóvenes, que estábamos, sabes, un poquito más débiles en la disciplina, como fuimos con los más grandes. Because we didn't give them that solid foundation.
porque no les dimos la fundación sólida a esos primeros años, de 1 a 5 años de la disciplina, como hicimos con los más grandes. So don't give up. Entonces, no se rindan en la disciplina. It may seem tiring, Quizás se ve que es cansador, que una vez más, que no puedes más, pero es crucial disciplinar a nuestros hijos en su carácter. but it's super worth it for them. Pero vale muchísimo la pena para ellos en los próximos años de su vida. The other thing is that's really important is use biblical principles when you're teaching them and disciplining them, not worldly standards. Un punto clave también, que es el tercero en el slide, usa principios bíblicos, no estándares del mundo o principios del mundo. La clave es usar la herramienta que nos da Dios. You know, for example, that whole thing with lying, you know, God calls us to be truthful, and that's why we want to have that characteristic. Por ejemplo, cuando el niño miente, podemos usar la Biblia para mostrarle qué es lo que quiere Dios: integridad, honestidad, y podemos usar las escrituras para mostrarle eso a nuestros hijos, lo que Dios desea, su voluntad. Because what that helps them to do is understand why we do what we do, especially as Christians. Porque eso es lo que les ayuda a ellos a entender por qué hacemos lo que hacemos, especialmente como cristianos. That we want to glorify God with everything that we do. Y es porque queremos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Yeah, and of course, we're talking a lot about discipline, but I don't want to forget that probably the most important thing that you can do Y estamos hablando de outside of that disciplina, pero no me quiero pasar por alto que algo muy, quizás lo más importante que puedes hacer, aparte de la disciplina con tus hijos chiquitos, is to take as much time as possible to be with them, play with them, enjoy them. es tomar todo el tiempo posible para estar con nuestros niños chiquitos, jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, todo el tiempo que puedas. Let them know that they're important. Dejarles saber que son importantes para ti, para ustedes. Sometimes they can get the least of us, and they really need the most of us. Muchas veces pueden obtener lo menos de nosotros, pero lo que ellos necesitan es lo mayor de nosotros. There were times where I would play this game called Yahtzee with our kids because they didn't realize it, but it was also teaching them how to add and subtract and multiply for each year that they were learning something. Habían algunas veces que yo jugaba con mis hijos este juego que se llama Yahtzee, y ellos no se daban cuenta que al mismo tiempo pues le estaba enseñando a multiplicar, sumar, restar, y para que también les sirviera por varios años, por sus otros años. But it was time shared with my kids. I wasn't stressing them learning. I was stressing them having fun, but they didn't realize they were learning at the same time. Pero fue tiempo que pasaba con ellos, que eran divertidos y que al mismo tiempo le estaban enseñando, y ellos no se estresaban y no se dan cuenta que al mismo tiempo estaban aprendiendo para su futuro. You know, one of the greatest things that happened to me in my relationship with another disciple Algo que fue muy significativo para mí en mi relación con otro discípulo, is that when I was a young Christian, cuando yo era un joven cristiano, I was always out doing all these other things with other people. estaba afuera haciendo cosas con otras personas. I was out studying the Bible with people, sharing my faith, preaching on top of tables. Estaba, o sea, de joven cristiano, estaba compartiendo mi fe, haciendo estudios bíblicos, predicando encima de mesas. And then this brother shared with me about, man, you could be a very fruitful man just by helping your children become Christians. Y después un hombre maduro me dijo, mira, tú puedes ser un hombre muy fructífero espiritualmente, ayudando a tus hijos a enamorarse de Dios. And it would be the most important thing that you would do in your life.
y va a ser lo más importante que hagas en tu vida como padre. And he was right. Y él tenía la razón. I'm with you, man. Yeah, bro, amen. I don't want to cry. Come on, bro, let it out. Quiere llorar, te está No, dice aguantando. que no quiere llorar. Why don't we stop at this point? If there's any questions, if any of my kids want to say something about this particular stage, and then we'll move on. Ok, Mark quiere parar aquí un momentito a ver si hay alguna pregunta en este punto y a ver si sus hijos quieren decir algo también. Are your kids on? Let me see. Tienen que levantarla. I think because I'm a preschool teacher, I've learned from my parents that Yo creo que como soy una profesora de básica, aprendí de mis padres que I've learned that every child is different. cada niño es diferente. I work with kids from 0 to 12 months. Yo trabajo con niños de 0 a 12 meses. And I've seen my class go from not having any discipline to really understanding how do things differently and have structure and not have to be overpowering the adults either. Aprendí que de 0 a 12 años he visto cosas como de nada de disciplina en ellos, como la necesidad de una estructura. So I'm the one that didn't care about getting spanked. I got spanked a lot. Wow, no way. I can't believe you just let yourself out of the bag. Oh. Yo soy la que fui disciplinada muchas veces, pero que no me importaba que me disciplinaran. But my parents came up with really interesting discipline tactics that worked even better than that. Pero mis papás vinieron consiguieron diferentes tácticas de disciplina Muy creativas. muy creativas. So this guy and I really didn't like each other when we were younger. Oh, Nelson, she's going to tell the story. Oh, yeah. Yes, Este hermano mío y yo no nos gustábamos para nada cuando éramos jóvenes. So when we were, how old were we? Probably. ¿Cuántos años teníamos? Le pregunta a su hermano. When we were in middle school. Cuando estábamos en la media. Como de 12, 11. Básica, séptima, octavo, noveno. Ajá. We were fighting so much. Estábamos peleando tanto. That our parents decided to tie us together by the ankle for an entire day. By the ankle? Sí. Okay, que mis papás decidieron amarrarnos de los tobillos. Los amarraron de los tobillos. Juntos. And, wait, can I go or no? Yeah. Okay, so Zach, being older and stronger, our friends came and asked us if we would play football because we pretty much played every day. Que Zach era más grande y fuerte, vino uno de nuestros amigos a preguntarnos si podíamos jugar fútbol, porque jugábamos todos los días. Oh. He dragged me around the entire field that day. Oh. La arrastró por todo el campo de fútbol. Fue y la arrastró. Y fueron a jugar fútbol amarrados de los tobillos. But eventually he realized he couldn't drag me because then it wouldn't benefit him. So we had to actually start working together. Oh, wow. Así que eventualmente él se dio cuenta que
arrastrarme, obligarme así arrastrado no le beneficiaba a él, así que aprendió y se decidió que jugaran juntos en acuerdo, o sea, que se pusieran de acuerdo y los dos jugaran. Aprendieron a jugar en equipo. En equipo, pues, sí. So as uncomfortable as that punishment was that day, it taught Zach and I a lot about working together and how we can Yeah. use... Go ahead, sorry. Así de incómodo que fue esa técnica de disciplina, nos ayudó a aprender a trabajar juntos. And learned a lot about how sometimes Zach's weaknesses are my strengths and my weaknesses are Zach's strengths. Wow. Y aprender así, aprender así como las debilidades de Zach pueden ser mis fortalezas y mis debilidades pueden ser sus fortalezas. I'm sorry. So my parents were clever and... That's awesome. Yeah. Así que mis papás fueron muy inteligentes. Thumbs up with that one. That's awesome. Gracias por want that story to come sharing, out. They can't be one another alone. And now, as you can see, they're really close together, even on a couch. Y ahora, como pueden ver, son muy unidos. I wonder if they still tied up. Me pregunto si todavía están amarrados. They might be. No. Chéverísimo. Gracias. Gracias por compartir. Thank you for sharing. Thank you so That's much. awesome. Anybody Hey, does anybody have any questions about this stage? Paula tiene una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo un niño de 6 años, una niña de 14 y uno de 23 años. Son tres. I have 3 kids, 6-year-old. ¿Cuáles son las edades otra vez, Paula? 6, 14 y 23. 6 years old, 14, and 23 years old. Wow. Entonces, lo que yo lidio con ellos es el respeto de la privacidad de las cosas de los demás, o sea, de sus hermanos y tanto de nosotros como padres. Y no sé cómo disciplinarlos. Yeah. No sé So what I try to deal with is them respecting other people's belongings and privacy. So I don't know how to deal with that. Yeah, I can see. Yeah, I can see that, especially because of their age differences. Pues dice que puedo ver eso, especialmente por la diferencia de edades que tienen. Pero tampoco respetan las cosas de los padres, o sea, cosas materiales que sacan, lo usan, lo vuelven a poner, pero no piden permiso y se les disciplina, pero no vuelven a hacerlo después. Sí, no, they're not respecting not only other people's belongings, but their parents neither. So they take things, they don't ask for permission, we discipline them, but they do it again. So it's like a cycle here that we are an unending lack of respect. And probably, you know, I don't know what's happening in terms of like what your discipline looks like. But a lot of times, even sharing with them how it makes you feel and how it affects the entire family, sometimes those conversations, especially with the older ones, are helpful. Dice que a veces conversaciones, especialmente con los más grandes, de sentarse en familia y conversar de cómo se sienten ustedes, y también con la Biblia sería bueno, con escrituras del respeto, escrituras como no le hagas a los demás, no trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, y conversar, ¿no? Mira, así se siente mami, así se siente papi, así se siente tu hermano o alguien más que le tomen las cosas si no se pide permiso. ¿Cómo te sentirías tú si fueses tú, ¿no? La que te toman tus cosas sin pedirte permiso y después no sabes ni siquiera dónde están las cosas? Como tener conversaciones, ¿no? Como un pequeño devocional, y conversaciones a veces ayudan. Perfecto, gracias.
Lo voy a tomar en cuenta. Thank you. Thank you, Mark. You know, I think that brings up a really good point, is that a lot of times we don't share with our kids about how it affects us and how Eso it trae un buen affects. punto, dice Mark. Gracias, Paula, por compartir. Eso trae un buen punto porque muchas veces como padres no compartimos cómo nos afecta la actitud o el carácter de nuestros hijos. Y es importante tener conversaciones, quizás cuando no hay una discusión, ¿no? Después de que pasó la discusión, cuando la cosa no está caliente, poder conversar. César mandó una pregunta. César sent a question. Okay, la pregunta es que algunos hermanos piensan que la disciplina puede crear alguna herida a los niños o traumas en sus vidas. Okay. Cesar and Patty are asking Mark, some people think, or some disciples think, that the discipline is going to create, wounds, traumas or wounds in our children. And they have asked, how has it been for you if your kids, have grown with traumas in their life because of the discipline? Entonces, ellos preguntan que si los niños de ellos han crecido con algún tipo de trauma, ¿no? Wow. So, I think sometimes we've had bad experiences with discipline in our own lives. Yo creo que muchas veces nosotros como discípulos, que nos hicimos discípulos ya grandes, ¿no? Digamos, antes de tener hijos o después de tener hijos, nosotros particularmente que tuvimos padres que no conocían de Dios, tuvimos muy mala experiencia de recibir disciplina que no era de Dios. But maybe that's because we had a parent or someone else who disciplined us incorrectly. Pero eso es porque tuvimos padres o alguien que nos disciplinó incorrectamente, sin amor quizás. And so we, obviously we want to do it differently. We want to do it with love. Y obviamente queremos hacerlo diferente, queremos hacerlo con amor. And I think the interesting thing is, my kids are here, so it's probably a good question for them to answer. Y lo otro es que mis hijos están acá, les podemos preguntar a ellos que si tienen algún trauma de la disciplina que recibieron. And if could we unmute Abby for a second? Yeah, okay, vamos a quitar el mudo a Abby. So, I wanted to unmute Abby because one of the things that I really appreciate about Abby is she has always been, even though a lot of times we don't necessarily agree with the things that she's doing or what she's thinking, but she's always been honest with us. Algo que yo aprecio de nuestra hija Abby es que siempre ha sido muy honesta con nosotros. And I do think, Maureen kind of said this, but Abby was disciplined quite a bit when she was younger. Maureen ya dijo esto, pero Abby fue muy disciplinada cuando era joven. But I think she also knows that we love her more than anything else. Pero creo que ella también notó que la amábamos por encima de todo. Yeah, I was probably the wild child. Probablemente sí, la oveja negra de la familia. I know a lot of the stuff I do is pretty crazy to them. Yo sé que muchas de las cosas que yo hago a veces son súper locas para ellos. I know how the feelings that they feel. Yo sé los sentimientos que ellos sienten. But when I get disciplined or when they tell me how they feel, and I know I'm doing wrong still, but even when you're still doing wrong, like as a kid, in the back of your mind, you always know what's right because you see it from your parents. And
I always go through the stages of where I'm doing wrong, but then I always end up still thinking about how my parents feel. Cuando yo hacía algo equivocado, igual, aunque lo hiciera, siempre detrás de mi mente o de mi corazón sabía que estaba haciendo algo malo y también sabía cómo se sentían mis papás. So don't think your kids aren't listening, because they are, and they see how you guys are doing, and in the back of their mind they always want to be like you guys. Okay. But they're on their own path. Sí, que no piensen que sus hijos no lo están escuchando, que siempre detrás de su mente, de su corazón, saben lo que deben hacer, y siempre quieren al final ser como quisieran ser, aunque sigan haciendo lo que no está bien, quieren ser como sus papás, al final quieren ser como los padres. Can you unmute Zach too? All right. Thanks, Abby. Thank you, Abby. The reason why I want to unmute Zach is because probably out of all my kids, he got the wrath of me the most. La razón que le quité el mudo a Zach, y quiero que él comparte, porque creo de todos los 5 hijos, él fue el que recibió más la ira de su padre que ninguno otro. I was a super young dad. I had all these expectations of who he should be. Yo era un padre joven, tenía esta expectativa de quién debería ser él. But today he's one of my best friends. Pero hoy es uno de mis mejores amigos. So, Zach, how much of our traumas together and wrath do you really remember? So, Zach, la pregunta es, ¿cuánto de la disciplina que te di recuerdas o hizo traumas en tu vida? Well, I feel like whichever kid hops on here, they say that they've gotten the wrath the most. Yo creo que cualquier hijo de nuestros hermanos que se ponga aquí y hable van a decir que recibieron la disciplina más grande de que todos nosotros de nuestros padres. But I think for me, I definitely got to see like the start of the change. Creo que para mí empecé a ver el comienzo de un cambio. So like the change in his discipline, because I know very early on it was go to your room, and then as I was going to my room, he was chasing me. Al principio era como ve a tu cuarto, y mientras iba a mi cuarto me iba persiguiendo con la vara. So it was, you got to your room, then he was there right after, and it was like you got a talking to, a beating, So, entonces me mandaba ir a la habitación, al cuarto, a la pieza, y en la pieza entonces recibía una conversación y después ¿cómo le dicen aquí? Un chachas. Sí. But as I got older and I got to see also with my other siblings, like how the discipline did change to where it was more, where it wasn't just out of anger, it was something to where, it was, thought of, prayed about, stuff like that. Y al principio conmigo, mi papá, como él dijo, no era más joven y entonces era más impaciente su disciplina, pero en la medida que fui creciendo yo vi como la disciplina que daban a mis hermanos iba cambiando al punto que era más oración primero, con paciencia, con amor, igual la disciplina, igual la vara, pero ya era con mucha más paciencia y con mucho más amor, y yo vi este cambio en mis padres. So I did, and now, like what he said, he's definitely one of my best friends, someone I can go to, talk to, pretty much about anything. Y ahora, como dijo mi papá, yo no recuerdo nada de eso como algún trauma, sino más bien él es
uno de mis mejores amigos, alguien que puedo ir, hablar con él, pasar tiempo juntos y en verdad tenemos una amistad muy bonita. Thanks, man. That's awesome. Even when we do it, even when we make mistakes, if you repent and change in those mistakes, it still works out. And apologize. And apologize. I've apologized over and over about that part of his life. Aun cuando nos equivocamos, si tú lo reconoces, lo admites y pides perdón, aún en eso Dios trabaja. I have another question here from another disciple. Tengo una pregunta aquí de parte de Malva. Dice, hola, gracias por lo que... sorry. Bueno, lo voy a leer en español y después en inglés. I'm going to read it in Spanish and then in English so everybody knows the question. Hola, gracias por lo que comparte. Quisiera consultar. 1, ¿cuán importante es la crianza de los hijos? ¿Ha sido que ustedes sean como matrimonio un equipo y los dos a seguir a Dios? Y 2, en el proceso de crianza, ¿ustedes se asesoraron con profesionales para poder criar o con discipuladores? ¿Alguno de los dos no trabajaba afuera y se dedicaba 100% a los hijos? All right, there's a loaded 3-point question. Yikes. One is, how important was the raising of your children, or how important has been that you guys have done the raising of your children as a team together following God? That's one question. You know, how important it's been that you guys have done this discipline or the raising of the kids together. You want to answer that first? Sure. Obviously, I think that that's hugely important. Eso es sumamente importante hacerlo juntos en equipo como matrimonio. And I think the interesting thing is like there were times when we weren't together when we had to deal with something. Muchas veces no estábamos juntos cuando teníamos que disciplinar, físicamente juntos me refiero. But we would either, you know, we kind of knew what each other's boundaries were, meaning Maureen and I's boundaries with the kids. Pero los dos estábamos ya de acuerdo y sabíamos nuestros límites y lo que podíamos hacer y queríamos hacer en la disciplina de nuestros hijos. O sea, estábamos en común acuerdo. Y aunque no estuviéramos físicamente juntos, lo hacíamos y estábamos unidos. And we also talked about it when we were back together. And y siempre lo hablábamos cuando nos veíamos. I mean, she was probably the first person to ever point out how tough I was on Zach. La primera persona que me dijo cuán duro yo era con Zach y que me faltaba amor fue mi esposa. And so, yeah, it's important. And the kids know if you're together or if you're not. Los niños saben si ustedes están unidos, papá y mamá, en la disciplina o no, o en la crianza de los hijos o no. Entonces es muy importante que estén unidos en lo que van a hacer. All right, the second question, la segunda pregunta is, in the process of raising your children, did you get professional advice to raise them up, like I guess a psychologist or something, or it was just through the Bible and disciplers, or, you know, discipling? Yes, it was all through the Bible, discipling and talking to one another. We didn't go to anybody professional. La manera que criamos a nuestros hijos fue con básicamente la Biblia, oración y amigos que nos ayudan a ser como Cristo, ¿no? Discipuladores, otros discípulos que nos dieron consejos, que veíamos sus vidas, pero no fuimos a algún profesional. We really sought out people who were older than us, and we looked at their kids, and that's typically who we got advice from, is, hey, we wanted our kids to be like their kids. Nosotros buscamos consejo con discípulos mayores que nosotros, que tenían hijos, que tenían un corazón y un carácter como queríamos nuestros hijos que fuesen, y ese fue básicamente como buscamos nuestro consejo para criar a nuestros hijos. There's nothing wrong with seeing professional counselor, especially if they have like deep depression and you don't know how to deal with that, or their behavior is not of norm. So don't feel guilty if you need to talk to other people.
Ok, es importante que está bien ver a un profesional si los hijos están teniendo alguna situación de depresión o alguna situación que se requiera un profesional, no tiene nada de malo hacerlo. All right, and the third, yeah. I was going to say, I personally would do anything and everything just to help my children. Yo personalmente digo que haría cualquier cosa y todo lo que sea necesario para ayudar a mis hijos. Okay. And the third question, and probably we need to move along because of time for the other points. It says, la tercera pregunta, did any of you worked outside the home and the other one was 100% with the children, or did both of you worked, had regular jobs? So most of the time that we made a very conscious decision at the beginning of having kids, especially when we got to 2 kids, that Maureen would be at home and I would work. Ok, nosotros tomamos una decisión consciente e intencional con la crianza de nuestros hijos, especialmente después de que tuvimos el segundo hijo, de que mi esposa se quedaba en casa y yo iba a trabajar para que no estuvieran solos o criados por alguien más. But then later on, we did both work outside the home. Pero después de unos años, like more or less, what age were they? I think Abby was in middle school, and no, she was right at the tail end of elementary. Right. And Maureen went back to school and then went to work. All right. Pero lo que pasó es que cuando la más pequeña de nosotros estaba terminando la básica, Maureen volvió a estudiar y volvió a trabajar por necesidad. Pero tratamos lo más posible de que uno de nosotros estuviese con nuestros hijos. When they were real young, we worked 2 different shifts, so we didn't have to have a sitter, or because we couldn't afford it. Our finances would not. When Danielle and Zach were young. Right. So when our 2 oldest were young, he would work during the daytime, come in, leave the car running in the driveway, and I would take off and go to work after he just got home. Yeah. So algo que hicimos cuando we did what we had to do. Right. Cuando estaban los 2 más grandes, chiquititos, lo que hicimos fue que trabajábamos horarios diferentes para que uno de nosotros estuviera siempre con los niños. Entonces, Mark iba a trabajar, yo estaba con los niños, él llegaba, yo salía a mi trabajo y él se quedaba con los niños. Entonces, siempre uno de nosotros estuvo con nuestros hijos. Thank you, Maureen. Thank you, Mark. Mm-hmm. Well, we might be good if we continue. Let's move on. Vamos a continuar entonces con las otras edades. And maybe we can leave the questions for the end. Vamos a continuar entonces con la presentación y la clase y vamos a dejar las preguntas para el final por cuestiones de tiempo. Etapa 2. Brindando oportunidades para crecer, haciendo, de 6 a 9 años. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. So, you know, as you get into the 6 to 9 years old, it's important to start having them begin to have responsibilities of their own. Es importante cuando ya estamos en esta etapa de 6 a 9 años que ellos empiecen a tener responsabilidades propias. You know, for instance, we always taught our kids that as part of the family, there's work to do within the family. Siempre decíamos a nuestros hijos que como eres parte de la familia, hay trabajo que hacer en la familia o para la familia. You know, so now you've built this foundation of character. So, ya construiste esta fundación del carácter, ¿verdad? And now you're starting to put up the walls of those things that they learned by giving them opportunities to show their character by what they do. Entonces, ya que pusiste la fundación de su carácter, ahora empieza a poner paredes en esa construcción, dándole oportunidades para que ellos muestren con sus acciones el carácter que han venido desarrollando. You know, a lot of people ask this question about, should I give my kid an allowance?
Mucha gente pregunta, ¿debería darle a mis hijos una mesada? And we both felt like that was not a good idea Y nosotros los dos pensamos que no era una buena idea. because we didn't want them to think that they would get paid to do the things that we needed to have done. Porque no queríamos que pensaran que ellos iban a recibir un pago por hacer cosas en la casa para la familia. Because when we become adults and have our own family, Porque cuando crecemos y tenemos nuestras propias familias, we don't get paid to set the table. no nos pagan por poner la mesa y los platos en la mesa, ¿verdad? And so this was a good way to teach them about being responsible as a family. So, esto es importante porque les enseña a ser responsables como familia. As much as I wish I could get paid to set the table, Por más que yo quisiera que me pagaran por poner los platos en la mesa, no ocurre. so that was just our choice. It's not to say that allowance is wrong, but we did feel like we wanted to raise them to understand that there are going to be things that you have to do. Y no quiere decir que una mesada esté equivocada, darle dinero a nuestros hijos mensualmente está mal, pero sí queríamos que ellos aprendieran que las tareas que se hacen en la casa o las cosas que se necesitan hacer en la casa no son parte de una mesada, no les pagamos para eso, es parte de lo que necesitan hacer como miembros de la familia. So that when they had their own house, Para cuando tengan su propia casa, they could remember to take out the trash, su propio hogar, se acuerden de sacar la basura, clean the bathroom, limpiar los baños, clean the dishes, lavar la loza, etcétera. etc. Right? So, I think the other thing too is obviously you still have to correct here. You're still going to be correcting them their entire life. Claro que también tienes que tener corrección y disciplina en esta etapa de la vida porque es algo que siempre continúa la disciplina. But at this point, it probably shouldn't be through a spanking. Pero ya a esta edad, a partir de los 5 o 6 años en adelante, ya no se recomienda que sea con la vara o con el chas. Eso es solamente para la edad de 1 a 5 años. And that's where it gets more complicated. Y aquí donde se pone más compleja la cosa. Because you have to figure out what it is that's important to them. Porque tienes que averiguar qué es importante para ellos, que les duela si lo quitas. So there is some feeling of punishment and consequences. Claro, para que pueda haber un sentimiento de dolor y consecuencias por no tener un carácter o por no actuar con el carácter de Jesús. Again, I think a big thing, especially during this stage, is you got to be willing to say you're sorry when you make mistakes. Más que nunca, especialmente en esta edad, tenemos que asegurarnos de pedir perdón cuando nos equivocamos. And then be real. They see you every day. Y ser reales. Ellos te ven todos los días. It's interesting. We've talked to a lot of kids that became disciples and then left. And one of the things they talk about is the hypocritical parent. ¿Sabe? Nosotros hemos lidiado mucho con hijos de discípulos a través de muchos años y hemos hablado con varios muchachos que se han bautizado en la edad de la adolescencia y después han dejado a Dios. Y una de las razones principales que siempre comparten del por qué dejaron a Dios es por tener padres hipócritas. And so it's really important for them to see that you'll be real when you're having a struggle. Es importante para ellos ver que tú eres real cuando tienes una lucha, cuando estás débil, cuando pecas. Venir y hablar las cosas, ¿no? Conversar. That you apologize when you need to. Que tú pides perdón cuando necesitas hacerlo. That you confess when you need to. Que confiesas cuando necesitas hacerlo. Because with that, they'll be able to see what it means to be real. Porque ellos van a poder ver, y es muy importante, lo que significa ser real. We can flip to the next
Ok, so ahora tenemos las I think claves. I went through the whole keys. Sí, yo creo que ya Mark cubrió los puntos claves, pero comienza a darle responsabilidades. No se trata de una asignación, sino de ser parte de la familia, con las cosas como hacer tu cama, lavar la loza, etc. Asegúrese de corregir las características que han mostrado y enseñado. Estén dispuestos a pedir perdón, háganle saber que tú cometiste un error o tú como padres cometieron un error y ser real, ¿no? Ellos te ven todos los días. Estas son las claves que acaba de compartir Mark justo antes y ahí se las ponemos a todos, ¿no? You can go next. Ok. Muy importante esta etapa en la vida. Vamos a la próxima etapa. Yo sí pienso que es bueno hacer las preguntas. La tercera etapa, convirtiéndose en independientes de los 10 a 13 años. Si tienen preguntas mientras vamos, por favor escríbanlas y después vamos a ver las preguntas, para que no se les olviden las preguntas que tienen a cada etapa. Entonces, etapa 3, convirtiéndose en independientes de 10 a 13 años. Y I'm going to read the scripture, Mark. La escritura dice en Hebreos 11:12, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Okay, now we get to the stage that I did not like the most. Esta es la etapa que a mí me gustó menos de todas. It's when they're really trying to figure out who they are. Ellos están tratando de averiguar quiénes son nuestros hijos. You know, middle school is probably the toughest time that you'll have, and probably the toughest time they'll have as well. Esta es la época donde quizás ellos tengan el tiempo más desafiante y para ti también será el tiempo más desafiante de crianza de los hijos. I think the interesting thing about middle school is it's really where they're making decisions about who they will become. Algo interesante de esta etapa es que ellos están decidiendo en quién se van a convertir como personas. And so they go through all these different stages as they're hanging around with different friends and encountering new experiences. De diferentes etapas y sentimientos y emociones mientras se codean con otras personas y amigos, y es muy fluctuante esta época de su vida. What were you going to say? We were really just trying to fit into what group they want to be. Like if they want to be athletic or musical or whatever, but they don't ever want to feel like they're like a nerd, not in the right group. Ellos están tratando de encontrar a qué grupo pertenecer, si quieren estar en el grupo de atletas, de músicos, de diferentes cosas, pero lo que sí no quisieran ser parte del grupo de los nerds. Sí, no quieren estar como en el lugar, se sientan ellos como nerds. Aquí se conoce inadecuados, ¿no? Como que no caben, como que no entran en un lugar. No, and I think that this is the stage where we have to really love them for who they are. Y esta es la época donde tenemos que amarlos por quienes son. Esta es la época donde es más difícil para los muchachos, ¿no? And then, you know, I always love this scripture because it's such a great reminder during this time, but love covers over a multitude of sin. Me fascina la escritura en Primera de Juan que dice el amor cubre una multitud de pecados. This is also going to be the time where they're going to make the most mistakes. Este también va a ser el tiempo donde ellos van a cometer más errores que nunca. So we need to tell them how it made us feel or how it makes God feel, that we might be disappointed in them. Y necesitamos decirle dejarles saber cómo nos hace sentir o cómo Dios se siente sin mostrarle que estamos desilusionados o de ellos. Eso más o menos para la pregunta que hablábamos antes, ¿no? Importante hablar con ellos. But we always have to remind them that God still loves them and we will still love them through all their mistakes. Y siempre debemos recordar que Dios
los sigue amando y que nosotros siempre los vamos a seguir amando, no importa cuántos errores cometan. Es el tiempo de dar mucha gracia. I think the most important thing in this stage that you have to remember, and I know, you know, I've been with a lot of brothers and sisters who are in this stage, and it's that last point, which is don't discipline behavior because you're afraid of what people think of your child or what you think people will think of you. Sí, yo he estado en esta época de los hijos cuando tienen esta edad de la adolescencia, al principio de la adolescencia, he estado con muchos padres, muchos discípulos, y he notado que tristemente tendemos a disciplinar el comportamiento por el miedo de lo que qué va a pensar la gente de mis hijos, o peor aún, qué va a pensar la gente de mí como padre. Y eso, no podemos caer en esa trampa. No disciplines el comportamiento porque tienes miedo de lo que la gente piense de tu hijo o de lo que la gente piense de ti. But the reason why you want to discipline is because you want to train their heart. Sino porque quieres entrenar su corazón. The amazing thing about disciplining behavior Lo increíble de disciplinar, o lo malo de disciplinar solamente el comportamiento, is kids learn how to manipulate that. es que los niños aprenden a manipular. So you always have to be going after the heart, Por eso es que siempre hay que ir detrás del corazón. and you'll see that as they grow older. Y te vas a dar cuenta más y más mientras crecen. If you train them through behavior, then they're just not going to allow you to see the behavior. Si lo entrenas solamente en el comportamiento, ellos no te van a permitir ver el comportamiento. But if you train them with their heart in mind, Pero si lo entrenas teniendo en mente el corazón de ellos, they will be all those things that we talked about at the beginning with character. tienen más posibilidades de tener esas 5 características del carácter que hablamos al principio. Maybe not perfectly. Oh no, let me say not perfectly, No van a ser perfectos, evidentemente, but it will be something that stays with them for the rest of their life. pero va a ser algo que se va a quedar con ellos toda la vida. Ok, etapa 4, del maestro al mentor, de 14 a 18 años. Dice la escritura en Filipenses 1, del 3 al 6, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. You know, I love this because one of the great things that's happened for us as a family is, you know, my family still is here doing ministry work together. Algo que me fascina de esto es que después de todos estos años, mi familia sigue unida y haciendo el trabajo del ministerio. And we've been, because of this idea of mentoring where they're 14 through 18, we would give them opportunities to be a part of everything that we did. Y porque tenemos esta idea de ser mentores, no nada más maestros de nuestros hijos, pero mentores de nuestros hijos, los hemos hecho parte de todo lo que hacemos y los hemos hecho juntos. So like when we were having a family over who was maybe having a difficult time or they were just coming over, we would share with them about ways that they could share with their kids. Cuando por lo menos teníamos familias que venían a nuestra casa, que querían consejos y estaban pasando por cosas difíciles, tomábamos a nuestros hijos y los poníamos a ellos a hablar también con los padres o con las familias de cómo les podría ayudar si era un tema de familia, por ejemplo. And then this was really a time where we started to allow them to make their own decisions. Y este fue un tiempo donde más intencionalmente los dejamos tomar sus propias decisiones. And to let them know that we were here to help them with those decisions, but we weren't making them for them. Y dejarles saber que estábamos aquí para ayudarles a tomar esas decisiones, pero no íbamos a tomar las decisiones por ellos. And the great part about this time of life and all the way through the rest of their life is natural consequences is what trains them.
you don't necessarily have to be the disciplinarian. Y algo que sucede en esta etapa de sus vidas es que ya tú no eres el que disciplina, ya las propias consecuencias de sus acciones son las que los van a disciplinar. And that's really cool. Like sometimes we try to like replace natural consequences. Like, hey, I didn't do my homework, therefore I get an F. Well, then I'm gonna punish them and stick them in their room. Como por ejemplo, bueno, el muchacho no estudió, sacó un 1, un 2, sacó mala nota, entonces los voy a castigar y dejarlos en su cuarto. But it's better to have the conversation, too many Fs, you're not going to get into college like you want to. And that's the consequence. Pero es mejor tener la conversación de, mira, si sigues sacando malas notas, no vas a entrar a la universidad ni estudiar lo que tú quieres y va a ser mal para tu vida. Or they get into a fight with a friend. Perdón, y esa va a ser la consecuencia, ¿no? De no estudiar. O se pelean con un amigo. And that friend doesn't want to be their friend anymore. Y ese amigo ya no quiere tener amistad con él o con ella. They'll start to begin to understand natural consequences and make the decision to be different. Y ellos van a empezar a entender las consecuencias naturales de las malas acciones. Y de ahí van a aprender. Now, there are going to be times when they need to have our permission. Van a haber momentos donde necesitan nuestro permiso. To go somewhere, to do something. Para ir a alguna parte, para hacer algo. And we learned this lesson right when our kids became teens. Y aprendimos una gran lección cuando nuestros hijos se hicieron adolescentes. And a brother shared this with us, what I'm about to share with you now. Y un hermano que queremos mucho y respetamos compartió esto que vamos a compartir con ustedes ahora. If it's not illegal, si no es ilegal, if it's not immoral, si no es inmoral, and it's not going to hurt them, y no les va a hacer daño, say yes. diles que sí. Purple hair. All right, bro. That's all for me. It could be like they want to dye their hair purple, or they want earrings all the way up their ear. Puede ser que sea que quieren pintarse el cabello morado o el pelo morado, o que se ponerse aros por toda la oreja. You know, it's funny, like we laugh about that, but it's amazing how many things we say no to that, hey, it's not going to hurt them. It's just, we just don't like that idea. But like, hey, I want to have 10 earrings. It's not going to hurt them. It's not going to cause immorality for the rest of their life. So do it. Básicamente están diciendo los muchachos que sí. Si nuestros hijos nos piden algo a esta edad, que en verdad no es ilegal, no es inmoral, no les va a hacer daño, sencillamente porque no nos guste a nosotros, qué sé yo, pintarnos el cabello morado o verde, no quiere decir que tenemos que decir que no. Quizás puede tener una conversación de por qué lo quieren hacer, pero no tenemos que decir que no. Go ahead, Mark. I was going to say something. One of our kids wanted gauges in their earlobes. What is that? It's a special earring that will put a hole in their earlobe, and some of they're different sizes. The big ones, yeah. Okay. There are big ones, but they're small ones. Well, one of my children wanted the big ones, and I said, I will not approve of that, because if you decide later in life you don't want them, you literally have to have a surgery done to sew them back together. Yeah. So I said, you can get the small ones, but not the big ones. Well, they chose not to get them at all because they didn't want the small ones. Yeah. Maureen dice que por lo menos un ejemplo es que uno de los hijos, o no sé si más de uno, quiso uno de esos aros que ahora usan que parecen un hueco, ¿no? Muy grande. Te dejan un hueco muy grande en la oreja si te lo pones. Que es como incrustado, y hay de diferentes tamaños, pero ella le dijo, no me gustaría que lo hicieras porque te va a dejar un hueco que después para arreglarlo tienes que hacerte cirugía, y no me gustaría, si vas a usarlo tiene que ser uno de los pequeñitos. Entonces al final no decidieron no hacerlo porque realmente querían el grande.
Exacto, pero no le dieron ese permiso porque, bueno, en el caso que cambien de opinión y no quieran usarlo, tendrían que tener una cirugía para arreglar eso. Y eso sí es hacerse daño. Y cuesta dinero también, inútil. Hey, Nelson, I know this is kind of a weird request, but could you read John 15:15 in Spanish? Yeah, bro. Vamos a leer Juan 15:15. Un momentito, no está en el PowerPoint, pero vamos a buscarlo acá en la Biblia. Juan 15, versículo 15. John 15:15. Yes. Ok, dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo el que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. I guess the whole point here is to be friends, huh? Especially when they're older. Sí, decía Maureen que todo el punto aquí es ser amigos, especialmente cuando son más grandes. We read the scripture, Mark. Thank you. I love this what Jesus says, you know, and as parents, we have to do this as well. Me fascina lo que dice Jesús a sus discípulos y como padres tenemos que ser capaces de decir lo mismo también. Hacer lo mismo. You know, we got to start to take off our mom and dad hat and start to put our friend's hat on, our mentoring hat. Sí, como dice en el slide, tenemos que comenzar a quitarnos el sombrero de papá y reemplazarlo por el sombrero del amigo. And that's really where you got to start doing that in high school. Because they're going to go off to college and they're going to start making their own decisions where you're not there with them. Porque eventualmente se van a ir del hogar y no van a estar ahí contigo y van a empezar a tomar sus propias decisiones y tú quieres ser un amigo para ellos cuando no estén en tu casa. And then you reach the stage where me and Maureen are at, where really it is about becoming a friend to your children. They've left home. Y después llegas a la etapa donde estamos ahora, con mi esposa y yo, ya se han ido de la casa y en verdad pasas ahora de ser un mentor a ser el amigo de tus hijos. And if you can read that scripture. Y la escritura dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. I love this scripture, especially when I think about my kids today. And I think about that. Me fascina esta escritura especialmente cuando pienso en mis hijos hoy. I think about especially the beginning part of the scripture, because they now are having their own life, their own family, and I'm excited because they're teaching them what we taught them through the scriptures. Y me fascina especialmente porque ahora ellos están donde estábamos nosotros cuando ellos eran pequeños. Ahora ellos tienen hijos propios y están permaneciendo firmes en lo que han aprendido y lo que están convencidos, como dice la primera parte de la escritura, ¿no? Porque sabes de quiénes lo aprendiste y ahora ellos están viviendo esa escritura con sus hijos, viviendo o poniendo en práctica lo que aprendieron de sus padres. You know, like I said at the very beginning of this, the one thing important to remember is you will always be a constant in your children's life. Como dije desde un principio, tú vas a ser algo constante, una influencia constante en la vida de tus hijos. The best discipler they're going to have is you. El mejor discipulador que van a tener eres tú. Other than God, you care about them the most. Después de Dios, tú eres la persona que más se preocupa y ama a tus hijos. And then they get married and then they have their own kids and they become your family too. Y después ellos se casan y tienen hijos y ellos se transforman en tu familia también.
But what's great for me and Maureen now is we get to see all that stuff that we went through, all that work that we put in, and we get to see what they're able to do today and teach their kids. Wow. Pero lo que es increíble ahora para nosotros, para mi esposa y para mí, es ver todo el trabajo, todo el esfuerzo, todos los años, viendo ahora a nuestros hijos poniéndose en práctica con sus hijos. And so at this stage of life, you have to become a great listener. So, este momento de la vida, esta etapa de la vida, tienes que llegar a ser una persona que escucha mucho. And we don't always have to have the answers. Y no siempre tenemos que tener las respuestas. A lot of times they just want to have us listen. Muchas veces lo que ellos quieren es que los escuchemos nada más. Sometimes they just want to share their struggles and have an open ear to them. Muchas veces lo que ellos quieren es compartir sus luchas y tener a alguien que los escucha atentamente. And sometimes they're seeking advice, but you got to find out if that's what they really want. Y hay que preguntarles si están buscando consejo o si simplemente quieren hablar. And one of the important things, again, and I've said this over and over again tonight or today, is that continue to share your struggles, your lessons that you're learning. Y ahora más que nunca tienes que seguir continuando compartiendo tus luchas, tus debilidades, las lecciones que estás aprendiendo en tu vida. Because, you know, they're going to someday be where you are today. Porque algún día van a estar donde tú estás ahora. And you want them to do better in life than you did. Y tú quieres que ellos les vaya mucho mejor que como te fue a ti. And hold on to God tighter. Y agarrarse más de Dios. Because they saw the way that your life was. Y agarrarse de Dios más fuerte quizás que tú porque vieron un ejemplo en ti. You know, and with that, I want to talk about if you became a disciple later in life. Ahora quiero tocar un punto importante. Algunos de nosotros o algunos de ustedes se hicieron discípulos o se convirtieron en cristianos o volvieron a Dios ya con hijos grandes, ¿no? Ya con una vida ya madura. You know, I don't know if any of you have adult children and you became a disciple later. Quizás algunos de ustedes tienen hijos ya grandes y ustedes se convirtieron a Dios ya crecidos. And you just don't know where to start. Y no sabes dónde empezar, ¿no? No tuviste la oportunidad de, you didn't have the opportunity, right? No tuviste la oportunidad de hacerlo, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Ya pasaron los años. A lot of it just starts with a great conversation. Y el consejo que te quiero dar a ti, hermano, hermana, si es tu situación, es que todo puede comenzar con una gran conversación. About how you saw where you weren't an effective parent. Una conversación acerca de cómo tú ves ahora de todas las fallas y todo lo que te equivocaste, todas las cosas que hiciste mal con ellos en su crianza. Apologize. Empezar por pedir perdón. And tell them that from now on you're going to try better. Y decirles que de ahora en adelante vas a tratar de hacerlo mejor, que te arrepientes de el mal papá, el mal mamá que fuiste cuando estaban chiquitos porque no conocías de Dios, pero que ahora tú les prometes hacerlo diferente. Because even in our life, porque aún en nuestra vida, love covers over a multitude of sin. Aún en esta etapa de tu vida, aunque no lo hayas hecho bien, aún ahora el amor cubre una multitud de pecados. So it can get better. So sí se puede mejorar. Dios sí puede cambiar las cosas. Especially with Jesus at the center. Especialmente si Jesús es el centro. And as we close this out tonight, the lesson. Y mientras cerramos este taller, that's the most important thing to remember. Eso es lo más importante que recordar.
keep Jesus at the center. Mantengan a Jesús en el centro de sus vidas. Build your family on his foundation. Construyan sus familias en su fundación. And enjoy the kingdom of God together. Y disfruten el reino de Dios juntos con sus hijos. Thank you. Amén. Gracias. Thank you. Wow, thank you so much, Mark. Let's see if we have some questions, if we have time. Si tenemos un poquito más de tiempo para preguntas y respuestas, voy a mirar a los participantes aquí. Claudia, tienes la mano levantada, tienes una pregunta, te quité el mudo. Sí. Sí, te escuchamos. Quería preguntar algo. Yo quería saber qué pasa cuando los niños empiezan a crecer como a los 10, 11 años y hay las reuniones sociales, que hay cumpleaños o fiestas con los compañeros que no son de la iglesia. ¿Cuál es su opinión? ¿Ellos deben participar siempre o eso les afecta o uno tiene que enseñarles a ver cómo lo tienen que hacer para poder enfrentar a las personas del mundo? Esa es mi pregunta. Yeah, her question is, when they're in the stage of 10 to 12 or 13, that they start going to birthday parties from the school, you know, the world, what is the best thing to do? You know, let them, you know, share with the world, or be careful with where they go, or also if it's a time to an opportunity to teach them how to handle the world. Should we allow them to go, not to go? What do we do? I think it depends on the child's birthday, the person whose birthday it is, and the parents. If you have a relationship with them, then you know whether or not you want your child to be there. So yes, it's better to let them learn their things while they're young with the world than when they go off to college and you're not around to help them. Sí, depende, dice Maureen, que depende, Claudia, de cómo es tu relación con los padres, si conoces a los padres, a dónde están yendo, o sea, si es un lugar donde te sientes bien, o sea, segura, por lo menos con la seguridad, pero que sí es mejor que comiencen a aprender a cómo lidiar con el mundo y que sí son oportunidades para que ellos aprendan desde pequeños, desde jóvenes, la diferencia de lo que es el mundo y lo que es tener padres que aman a Dios, a que lleguen a la universidad y se encuentren con toda la realidad de lo que es el mundo. Entonces, ser muy sabios, sí dejarlos, obvio, pero obviamente no dejarlos si sabes que es un lugar inseguro. Yo lo que hago mucho es preguntar mucho de los papás que conocen, sobre todo personas de mucha confianza, de si conocen cómo son los papás, y bueno, y dejarlo o no dejarlo, pero sí es una buena oportunidad para que ellos aprendan la diferencia y a cómo lidiar con los caracteres del mundo y ser como Jesús. I think the interesting thing, that's a great question. And I think the interesting thing is that what Maureen said is really important, which is this is the stage where you have a lot of influence. So when they come home, you can have great conversations about what they saw. Dice Mark que es una muy buena pregunta, Claudia, y que está de acuerdo con su esposa, porque esta es la edad, esa edad de 10 a 13 años, 14 años, donde tenemos la mayor influencia en nuestros muchachos, y es una edad donde ellos pueden conversar. Entonces es una buena oportunidad de que podamos conversar de qué vieron en el mundo, ¿no? Yo recuerdo y yo allow me, Mark, to make an example, con Anabel, ella vino y me preguntaba, papi, ¿está bien esto o aquello? Que vi en una amiguita, y lo hablábamos y lo conversábamos, ¿no? Entonces es bueno tener esas conversaciones. Gracias, Claudia. Víctor va a hacer la pregunta. Víctor Maule. Víctor y Sandra. ¿Cómo están, Nelson? Sí. Un gusto. Llegué un poco atrasado, pero algo que me hizo pensar últimamente, de lo último que comentaron, sobre la amistad que uno necesita tener con los hijos, sobre ser un amigo. He divagado en esto porque he escuchado
escuché de un hermano una vez que yo le dije, yo quiero ser un amigo de mi hijo. No puedes ser un amigo, tú eres el papá. Y por otro lado, he escuchado que también ser un... no es bueno ser, como es bueno ser amigo, no es bueno ser amigo, por otro lado, no de la iglesia. Tú Y dices, he divagado como ¿te refieres a ti como padre con tus hijos? ser un amigo de los hijos, de ser un amigo. Y me Tenemos el permites mejor decir la ejemplo, edad de tu hijo, 18, ¿no? 17. 18, 18. Tenemos el mejor ejemplo de Jesús, que fue un amigo de sus discípulos. Ya. Ok, gracias. Y eso pero para mí eso es importante porque eso genera mucha confianza. Lo que necesitamos es tener confianza, darle confianza hacia los hijos. También ellos saben que tenemos reglas, pero también es muy importante la confianza. Entonces, como yo te digo, te repito, he divagado muchas veces en esto, en ser amigo o no ser amigo. Para mí, yo considero, es bueno ser amigo. Dice que el punto que tocaron el hermano acá es muy importante. No. Entonces, ¿no tienes una pregunta con respecto a eso? Sí, quería más que él me la confirmara realmente si yo estoy bien en ese punto. O sea, él dijo que era necesario ser amigo, ¿no? Es Pero crucial ser obviamente amigo. Especialmente cuando ya los muchachos tienen más de 15, 16, 17 años, es crucial ser amigos. Sí, claro. Y buscar la manera de ser amigos de ellos, ¿no? Porque pueden estar muy rebeldes, pero hay que buscar la manera de ser amigos. Victor was just commenting, thanking you for, making the point of being friends of our children. That sometimes the world tells you it's not good. You have to be like the parent and not the friend. But especially when they start growing up, their kid is about 18 years old. And he's not coming around. He's not interested in God right now. But we were talking about how important it is to be their friend, especially now. And even if they're not, interested in God. Yeah, I think that's even more important. Obviously it's always important. It doesn't matter with God, against God. Your relationship with them is going to lead them to God or not. Mark dice que estén o no interesados en Dios nuestros hijos. Es muy importante ser sus amigos, especialmente quizás más aún si no están interesados en Dios. Porque tarde o temprano, con tu amor a Dios, si son amigos, pueden interesarse en Dios, ¿no? Eventualmente. All our kids have made Jesus Lord. Todos nuestros hijos han dicho Jesús es Señor de mi vida. But some I don't know how to put this, some walk a little looser than others. Pero algunos caminan un poquito no haciendo a Jesús tan Señor de su vida como otros, si sabes a qué me refiero. Some are walking well, some are struggling. Algunos están caminando fuertes, otros están gateando y arrastrándose. And of course, we try to disciple them through the Bible. Y tratamos de discipularlos con la Biblia. Because that's the foundation we've laid. Porque es la fundación que pusimos. But then we have to, at the end of the day, still love them because we're their parents. Pero al final del día tenemos que ser amarlos porque somos sus padres. Even when they don't necessarily want to follow him. Aun cuando no quieran seguirlo a él. Do you know if any of your children would like to say something about that, about friendship? One of the things I appreciate most about my parents, una de las cosas que más aprecio de mis padres, is that even when I'm making bonehead decisions and I don't understand things, que aun cuando no entiendo sus decisiones y no entiendo algunas cosas, o yo estoy tomando malas estoy tomando malas decisiones, they love me and correct me and are just there to walk with me and listen. Sometimes it's not the advice, but just the listening ear.
Me aman, caminan conmigo, me corrigen y a veces solamente me escuchan. Y están ahí para caminar conmigo. But one of the things that I think I heard my parents talking about is just us being together and involved in things. Una de las cosas que escuché de mis papás es estar juntos, Involucrados en las cosas. haciendo las cosas juntos, unidos. So like when we were younger and there was Bible talk going on. Así que cuando éramos jóvenes y habían charlas bíblicas, we were part of that Bible talk. We were part of that conversation. Éramos parte de esa charla bíblica, éramos parte de esa conversación. And I remember when I was younger, I had gone to another Bible talk with a friend. Y me recuerdo que cuando era más joven, había ido a otra charla bíblica con una amiga. And they just put all the teens and the younger kids just in a room by themselves with like one adult. Y ponían a todos los jóvenes y a los adolescentes en otro cuarto, en otra pieza. Y a los niños, solos en otra pieza con un adulto. And I thought that was interesting because the kids missed out on getting to see that example and getting to see the action that their parents took. Y yo pensé que eso era súper interesante porque los niños dejaban de ver el ejemplo que eran sus padres y las personas mayores. En acción. En acción. And I think one of the most beneficial things was getting to see that. Yo creo que una de las cosas más beneficiosas para nosotros fue poder ver eso. Ver a los adultos en acción como discípulos. Because now that I'm older, I want to have people into my home, just like they did. Sí, porque ahora que soy ya más grande, quiero tener a personas en mi casa. And now that I'm older, I get to ask them, how did they establish that? How did they and even invite friends over to their house? I know that one of the things on my heart, I'm going fast, sorry. Dijo que ahora que estoy más grande, yo le pregunto a ellos cómo hacen eso para ellos poder traer personas a su casa. So I know one of the things on my heart right now is like starting a Bible talk in my home. Así que una de las cosas que está en mi corazón es empezar una charla bíblica en mi casa. So because I am friends with my parents, I can ask them how they did that. Y como soy amiga de mis papás, de mis padres, puedo preguntarle cómo hicieron eso, cómo hago eso. Yeah, that's awesome. We have a good friendship. My dad calls like every day. Tenemos una buena amistad. Mi papá me llama todos los días. Which is good because when you get older, you go through life like you have a bunch of friends, and then when your kids get older, your parents are your friends. Porque cuando tú te haces más grande, tú pasas a través de muchos amigos y te das cuenta ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Que al final tus padres son los verdaderos amigos. So I know a lot of you guys are saying that your kids don't listen, but in a couple of years, they're going to be calling you like, hey, what's up? How you doing? Yo sé que muchas veces, ahorita mismo están ustedes diciendo como padres, oye, mis hijos no me escuchan. O no hablan conmigo. Pero van a ver que en unos años van a estarlos llamando, hey, ¿cómo están ustedes? Ellos a veces es que están solo pasando por etapas. But I think the good thing about my parents is that they do have a friendship with you, and they do want to hear you. So you don't want to be too strict. You want to be there as a friend too, so they can come out to you and tell you how they really feel instead of keeping it in. Sí, yo creo que una de las cosas importantes y que yo pude ver en mis padres
es que ellos yo sabía que me querían escuchar, yo sabía que podía contar con ellos porque había una amistad y no solamente es ser estricto, sino saber que hay un refugio en los papás y que uno puede ser abiertos libremente con ellos. Es lo importante, como a los amigos, como un verdadero amigo. Aún hoy en día. Sí. Thank you. No. Somehow I put it on drive. I think what's important too is it helps as an adult, it helps to be different with your friends that aren't your parents. Como adulto, te ayuda la amistad con tus padres porque te ayuda a ser diferente con tus amigos también, aprendiendo de la amistad con tus padres. Most of my friends who aren't Christians, they don't have a really good relationship with their parents. Casi todos de mis amigos que no son cristianos no tienen una buena relación con sus padres. So when they meet my family, and especially my parents, they're impacted by our relationship. Así que cuando conocen a mis padres y nuestra relación, como tenemos nuestra relación, se impactan muchísimo de cómo es la relación entre nosotros. And it also helps because I know that whenever I need somebody, my family is generally the first people that I know who got my back. También ayuda mucho porque cuando cualquier cosa que yo necesito, que mi familia es la primera que va a contenerme, que va a poder ayudar. Thanks, Danielle. Thank you, Danielle. You know, I think the amazing thing is too, you know, we're talking about parenting, but one of the things that I love about my kids in general Estamos hablando de crianza de hijos, pero algo que me fascina de mis hijos en general is they get along so well together. es que ellos se llevan muy bien unos con los otros. They really are there for one another. En verdad están ahí el uno por el otro. And I really do believe that's because of what God has built. And it started with how he got into our lives and we shared that with them. Y en verdad creo que es así por lo que hemos construido con ellos y porque Dios ha estado en el centro de nuestra relación. Awesome. La pregunta de Hugo. Tenemos una pregunta de Hugo. We have another question from Hugo Lizana. ¿Cómo han tratado el tema de las redes sociales con sus hijos? How have you handled if you ever had to, the social media issue with your children? I don't know if you had to because, you know, they're grown now, but how do you think we should handle as parents the whole social media and cell phones and all that good stuff with our growing children? Yeah, we got to deal with social media with our kids. They were young enough to hit all of this. Obviously, let's talk about cell phones first. Our kids did not have cell phones until they were older. Nuestros hijos no tuvieron teléfonos celulares hasta que fueron más grandes. How old? Except for our youngest daughter, because I see all my kids going, hey, hey. Excepto por la más joven. ¿Cuántos años how old were they on average, except for the youngest? 13, 14, yeah. Basically. 13, 14 años es cuando le dieron un celular. But Abby got it in elementary school because I had gotten sick and I wanted to make sure she got home from school and everything else. I was really worried all the time. Pero Abby lo tuvo cuando estaba más chiquita en la básica porque yo estaba muy enfermita y quería asegurarme que ella estuviese bien, entonces estaba preocupada por ella
y mi enfermedad no permitía estar tan con ella, entonces le dimos un celular a ella, pero fue la única y fue una excepción. So with the phone, they knew that that was a privilege and that, yes, it was their phone, but we owned it. Ellos con los celulares, lo que la conversación fue esta. Era un privilegio tener un celular y no era de ellos. Era nuestro y ellos lo usaban. So if there was any question that we had regarding the phone, they would have to give it up. So, si había alguna pregunta acerca del celular o no actuaban responsablemente con el celular, se lo quitábamos. We also would just pick up their phone anytime and look at their messages and things like that, because we paid for the phone. We were allowed to do that, and they knew that. They knew they were not allowed to delete anything either. También ellos sabían que nosotros pagamos por el teléfono y que en cualquier momento podíamos agarrar el teléfono y mirar lo que estaba en el teléfono. Así que ellos sabían eso. Y no estaban permitidos a borrar ningún mensaje. Entonces ellos sabían que en cualquier momento nosotros podíamos tomar sus teléfonos, leer sus mensajes y cualquier conversación que tuvieran y no podían borrar ningún mensaje. Social media, we were always on there. We were always a friend on Facebook. When I started to get into Snapchat and all that stuff, I just couldn't keep up. So it was just more about having great conversation about what was on there. Sí, después cuando salió muchas cosas, o sea, en principio empezamos con Facebook y nosotros éramos amigos de ellos y veíamos todo lo que pasaba ahí con ellos, pero ya salieron otras cosas, ¿no? Snapchat y otras cosas, y ya era que conversábamos, no podíamos chequear tantas cosas en redes sociales en sus teléfonos a la misma vez, y eran 5 hijos, se podrán imaginar. There were times that we'd have to speak to them about something they responded to on their phone or in Facebook, or their friend responded, and we would say, well, is that appropriate? Or, you know, we talked to them about it. Habían algunas veces donde teníamos que hablar sobre algunas respuestas que podíamos ver o cosas que ellos respondieron o respuestas que pudimos ver en Facebook. Y le preguntábamos si pensaban si era apropiado y conversaban sobre el tema. Aprovechaban para una conversación, ¿no? Rodrigo Duque. Hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Sí, remember Rodrigo Duque? Yeah. Hi, Hugo. Rodrigo, that's right. Primero que todo, saludar a Mark y Morín. Se les quiere harto. Dilo en inglés, hermano. Felicitarlos por su trabajo que han hecho con sus hijos, realmente impresionante, da esperanza, da alegría, da ánimo, como el poder de la palabra de Dios y el ejemplo es tan efectivo. Eso. They want to say hello and give you thanks for the workshop, and that he's amazed at how the Word of God and love can create such an impact in our children. Rodrigo y Tina se quedaron en sus casas. Rodrigo y Tina se quedaron en casa de Mark y Maureen cuando visitaron la escuela de misiones. De hecho, la iglesia en Daytona fue la que auspició el viaje de ellos a Estados Unidos. Entonces, están muy agradecidos. Bueno, decirle eso, también a felicitar a los hijos también por seguir el ejemplo de sus padres, también es inspirante. No tan solo uno, son varios que son discípulos y eso es increíble. La pregunta era respecto cómo llevar el asunto de la sexualidad, cómo transmitir a nuestros hijos, discípulos, el asunto de la sexualidad, entendiendo que hay parámetros diferentes de lo que el mundo y lo que enseña Dios. ¿Cómo se los enseño a mi hijo, ¿no? En el proceso? Okay, good question. Thank you, Rodrigo. The question that Rodrigo asked is this: how do you communicate, or how do you start the sex conversation, sexuality, and the sex conversation with your children, depending on their situation, of course, if it's a girl or a boy, at what age, and how do you go about having that conversation with them? At what age did you start, or?
Well, it depends on if they are expecting a new little brother or sister, then you can talk a little bit then. Or if they are in middle school and they're starting to get different friends saying things to them, and they come to you and ask you what certain things mean, don't ever turn them away. Just say, let me think about how to explain this to you the way you'll understand it, and then come back to them. But say, if I don't talk to you in the next day, please come back to me and ask me again. Because sometimes we get busy and we forget. No, estaban diciendo que Maureen dijo que aprovecharan las oportunidades para conversar del tema. Por ejemplo, si van a hacer un nuevo hermanito o un bebé, o de un amigo aún, pueden conversar del tema. Mira, van a hacer un bebé y cómo nacen los bebés y cómo se da eso, ¿no? También compartieron, Maureen, que en la medida que van creciendo los niños, obviamente van a empezar a tener estas conversaciones en el colegio y pueden tener preguntas. Entonces, no evadan las preguntas. Preguntas que tengan, siéntense a conversar del tema. O si no saben qué decir en el momento, decirle, dame unos días para poder contestarte de la manera más apropiada para ayudarte. Y por favor, si en un día o algo no te he contestado, vuelve a mí a preguntarme. Exacto. Recuérdame, pregúntame. Exacto. I think too that a lot of times it just has to be a natural conversation. I mean, the interesting thing is sex is natural, right? So Mark dice que tiene que ser una conversación natural, porque de hecho el sexo es algo natural, algo que creó Dios. Entonces tiene que ser una conversación natural y no algo raro. So I wouldn't really, I would talk about it when it needs to be talked about. I wouldn't I don't think any one of our kids were like, okay, they turned 10, we need to have the conversation. I think it was more like, hey, they started to have those questions, and so that's when we took advantage of it. Sí, en la medida que los niños iban creciendo, iban teniendo preguntas, las íbamos contestando. No es que una edad específica para tratar un tema o el otro. Ahora les comparto lo que nosotros, I'm going to share a little bit about us, Mark. So, les compartimos lo que nosotros hicimos y lo que nos enseñó. Es que desde chiquititos con la Biblia, desde los 4 años, empezamos a leer en Génesis cómo Dios hizo el cuerpo humano, 1 Corintios 12, y después en Génesis que Dios todo lo hizo bueno, y nos hizo con las diferentes partes del cuerpo, y empezamos de chiquiticos a hablar las partes del cuerpo. En 1 Corintios 12 dice que hay partes del cuerpo que son de más modestia, que mira, estas son las partecitas que se cubren con el traje de baño, esas son las partecitas que son de más modestia, y eso no lo toca a nadie, ¿ok? Eso es para ti, para limpiarte. Entonces uno empieza por ahí, ¿no? Poquito a poco, de chiquititos, y así vamos, en la medida que van creciendo. Recuerdo las niñas, hablamos de eso, después las niñas estaban en la básica, no recuerdo cuándo, y mencionó la palabra sexo. Ah, bueno, ¿quieres saber lo que es sexo? Y hablamos de lo que era sexo. Y después les explicaba un poquito, ¿quieren saber más? No queremos saber más. Pero después veníamos y hablábamos un poquito más del tema. Y así hemos ido. De hecho, hubo un par de libros que leímos con las niñas sobre la sexualidad. Hay muchos libros buenos con bases cristianas que pueden usar para hablar con sus niños. Pero sí es una conversación que va progresiva, ¿no? En la medida que van creciendo. Parece que mi hija quiere decir algo. ¿You want to share something? Okay. Eso. I was just sharing my experience with them, our experience with the issue, with the subject. So, okay, nos movemos a otra pregunta. I think it's Margarita as well. She said, I want to know how's been your experience doing devotional with your children. Did you do it regularly? Or, what ways did you do devotionals with your children? Man, that's a great question. I actually meant to talk about this and I forgot. But Le acabo de preguntar, Margarita, cómo fueron los devocionales y de qué forma los hacían. So when our kids were younger, so like when they were between 0 and 9, entre los 0 y los 9 años, cuando estaban chiquitos, we did a family devotional all together. Hacíamos una devocional familiar todos juntos. And we would, obviously, so Abby's
the youngest, so it was till she was about 9. We would always have readings. We would read the Bible every night together, or there was a period of time where we were reading the Chronicles of Narnia, all the Chronicles of Narnia together after dinner. Teníamos un devocional todas las noches y algo que hacíamos es que leíamos la Biblia juntos, un pedacito, o empezamos a leer, no sé si ustedes conocen la serie de los libros de Narnia, que es basado en una historia de Jesús. Después de la cena leíamos la historia de los libros de Narnia también, todos juntos. But then as they got older, as they climbed into middle school, we would really encourage them to have their own quiet time. Y a la medida que iban creciendo, ya estaban en la media o, digamos, ya en sexto, quinto, sexto, séptimo grado, octavo grado, ya los animamos a tener sus propios devocionales con Dios, su propio tiempo con Dios, como todos los buenos niños. And then we would talk about what they're learning in the Bible. Y después hablábamos de que están aprendiendo, ¿no? Que les está enseñando Dios en sus Biblias. And of course, that's how it is till today. Esto todavía sucede hasta hoy en día con ellos ya de grandes, ¿no? But you would definitely, suggest strongly when they're little to have these devotionals with them, with the Bible. Yeah, I think it's really important because they see that the Bible's important in your family. Dice que es importante hacer devocionales con la Biblia cuando son chiquititos porque les ayuda a entender que esa es la fundación de la familia, ¿no? La palabra de Dios. Y hacerlos regulares. Nosotros también con las niñas orábamos todas las noches, leíamos la Biblia todas las noches. Y hasta el día de hoy oramos todas las noches y hacemos, ya que están más grandes, un devocional. Tratamos de hacerlo todos los lunes con las niñas. Leer la palabra, conversar de qué dice la Biblia y después conversar de la semana y el calendario, esas cosas. Entonces, hay otra pregunta. Thank you. Gracias, Margarita. Thank you, guys. There's another question. Let me see if I read it first. Okay. There is a parent is asking that they have a child in middle school that would like to know other churches since she's always been only in our church. So she's asking, what advice can you give us in regards to that? So here's a kind of cool thing, and Hope can pipe in on this if she, and Zach, and I think Danielle did this too. But I think that one of the things that the South Florida church did with our kids when they were at that age is they would actually take them to different churches and let them experience it. They were right there beside them, and then they would have great talks about it. What did you see? What was good? What was different? And then talk about the differences doctrinally. And I think that's been something that's stuck with our kids for a long time. Okay. So you actually did that yourself with your children? No, it was actually the teen leaders at the time who took them to different churches, like to the Catholic Church, to the Jewish synagogue, to different things. And then they would have like a little question and answer of like, how is their doctrine different? What was good? What was bad? Okay, we could talk about that as a family, but you could easily do that as a family, Okay. Sí, básicamente para que sepan lo que estamos hablando en inglés de adelante para atrás. Hay una pregunta, ¿no? Y esto ha surgido también en otros lugares, la misma pregunta. Nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos que somos discípulos de la Iglesia acá Internacional de Cristo, han venido solamente, obviamente, a experimentar nuestra iglesia, nuestra confraternidad. Y a veces es como, oye, tengo un amiguito que va a otra iglesia, tengo este amiguito y conocer otras cosas, puedo, no puedo. Y algo que le hice esa pregunta a Mark y algo que él me comenta que es una buena idea, creo que lo podríamos aún hacer acá, es que los líderes de los adolescentes allá en Estados Unidos donde ellos están, se llevaron a los chicos como de tipo paseo fueron a otras iglesias, fueron a una sinagoga judía, fueron a una mezquita, fueron a una iglesia evangélica, fueron a diferentes iglesias y después de ir allá se sentaban y conversaban de las convicciones de esa religión, conversaban de qué estaba bien, qué estaba mal, qué decía la palabra
Y eso me dice Mark que le ayudó mucho a sus propios hijos y hasta el día de hoy se recuerdan de esas experiencias y que le dio convicciones de lo que enseñamos nosotros versus lo que puede enseñar cualquier otro movimiento, cualquier otra religión. Y quizás será algo que se lo podemos sugerir a Suri y Itzel, que pueden hacer con los chicos de House, ¿no? Ir y conocer y sentarse y conversar. Eso. And I do think later on, like they're going to encounter people who go to different churches, right? So it helps them to understand, hey, this is the thing that we always talk to our kids about is they're loving God in the way that they know. So we can't look down on them, but this is what we've learned from the Bible and why we believe what we believe. And it gives them the opportunity to help other people later on. And if they had never experienced those things, they never could have done that if we never talked about it. Mark dice que algo importante de esto, de ellos experimentar otras iglesias, otros grupos, como lo bueno de hacerlo así es que también es un grupo, van como controlado en el sentido de que se puede conversar de la experiencia, ¿no? Pero estaba diciendo que algo que les ayuda cuando crecen los hijos es que ya saben cómo conversar con otras personas de otras religiones aún y cómo relacionarse con ellos sin juzgarlos, sin, bueno, yo soy mejor que tú. No, sencillamente otras personas han conocido de Dios de diferentes maneras y algunos necesitan ser instruidos con la palabra de una mejor manera. Entonces, les ha ayudado en toda su vida, ¿no? No nada más en el momento de la juventud, pero más adelante también. Thank you, Mark. Oh, Hope's got a hand up. Say something. There you go. Go, Hope. Hey, you know what? I actually think it's kind of cool that the kids are interested in other churches. Yo personalmente pienso que es bastante cool, Chévere. chévere o bueno, que los niños estén interesados en conocer otras iglesias. Because it's not about church tradition or what my parents say, but what does the Bible say? Porque no es acerca de las tradiciones de la iglesia o las convicciones de mi papá, sino de lo que la Biblia dice. You know, Mark 9. Marcos 9. Si pueden ir a Marcos 9. It says, "Teacher," said John, "we saw someone driving out demons in your name." Mark 9, what verse? One second, let me get that. Sorry. It was Mark 9:38. 38, okay. 38 through 40. Through 40. Ok, en Marcos 9:38 dice, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Y Jesús dijo, no se lo impidan, nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. So it's not about, you know, church traditions, but are we living for God? And así que no es acerca de las tradiciones de la iglesia, sino estamos viviendo para Dios. Esa es la pregunta. Quisiera saber a qué edad un adolescente puede tener un amigo y novio, y si no asiste el joven a la iglesia, ¿cómo hacerlo? Ya que si le dices no, de todas maneras, okay, here comes. This is a great question. This is another good question, bro. You ready for this? All right. I would like to know at what age a adolescent or teen can have a boyfriend that is not coming to church, is not a disciple. What to do, what do you say, and how do you say? or a girlfriend, I guess. So I just want to say what I'm about to say is me and Maureen's opinion. Solo voy a decir algo y solo quiero decirle que lo que voy a decir es solamente mi opinión y la de mi esposa, no del Señor.
This is not a rule. No es una regla lo que voy a decir. So remember, you asked the question, you know, they're in middle school, they're in high school, and we talked a lot about natural consequences. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que los niños están en la media o al principio de la media? Estamos hablando de que los niños están en octavo, noveno, décimo. Estamos hablando de esa época, ¿no? Y hablamos de consecuencias naturales. ¿Se acuerdan de eso? So we did not have a hard, fast rule of who they could date. No teníamos una regla así como súper firme de con quién podían salir en citas. But the expectation was that they would be open to whoever with us. They would be open with us about what was going on within the relationship. Pero la expectativa sí era que iban a ser abiertas o abiertos con lo que estaba pasando en esa amistad o en esa relación con nosotros. Esa sí era la expectativa. Interestingly enough, none of our kids except our youngest daughter dated in high school. Ahora, algo interesante es que ninguno de nuestros hijos tuvo ninguna novia o novio mientras iban o pololo o polola, perdón, mientras iban creciendo, excepto la más joven en la media. La pequeña. La más pequeña en la media tuvo un pololo. La que menos recibió disciplina. That was the one that you disciplined the least, bro. Yes. La que disciplinamos menos. And basically the funny thing with her was she wanted us to meet the guy before they could date. Pero algo interesante es que ella quería que conociéramos al muchacho antes de que pudieran ser pololos. And that guy would have to ask me if they could date. Y ese muchacho tenía que preguntarme a mí si podían ser pololos antes de hacerlo. I never made that a rule. Yo nunca hice de eso una regla. But that was where she felt comfortable. Pero ahí era donde ella se sintió cómoda de tener una relación con el chico. And so we took that opportunity to share with them our expectation of purely dating. Y tomamos esa gran oportunidad para hablar con ellos dos de lo que significa tener una relación pura. La expectativa de una relación pura. Que tenían ellos. Later on in life, we did have a couple of kids who dated people who were not in the church. Después, más adelante, un par de nuestros hijos sí tuvieron pololos y pololas que no estaban en la iglesia. But it was great because they were super open with what was going on with that relationship. Pero fue muy bueno porque fueron muy abiertos con lo que estaba pasando en esa amistad o esa relación. So I really think it's, you know, the thing that we've always felt, Maureen and I, algo que sentimos siempre mi esposa y yo, is we don't want the kids to do something behind our back. Es que no queremos que nuestros hijos hagan algo a nuestras espaldas. And so we'd rather just have honesty. So preferimos tener honestidad. And so sometimes we're not always going to agree with what their choice is. Y algunas veces no vamos a estar de acuerdo con las decisiones que ellos toman. But with an open conversation, pero con una conversación abierta, God can be glorified. Dios puede ser glorificado. And hey, who knows what God can do in that relationship with your son or daughter for that other person. ¿Qué es lo que Dios puede hacer en esa relación con ese muchacho, esa muchacha el día de mañana? Con tu hijo, tu hijo. O con tu hija y tu hijo. That's great, Mark. Thank you. All right. We have one more question, and Gabriel is here with the question that we didn't understand. I'm going to unmute him. Gabriel, te quité el mudo. Perdón que no te entendí tu pregunta más temprano. Hola, hola. Lo que pasa es que yo esta capacitación la encuentro bastante interesante porque no solo estamos escuchando a los padres hablando de sus experiencias, sino también estamos a su vez escuchando a los hijos también de cómo lo ven. Y eso es diferente a todas las capacitaciones que hemos tenido. Que yo también, al igual que Víctor, he escuchado de algunas personas, de mucha gente que dice, tú realmente no, en la edad de hasta los 18 años, desde que son chiquitos hasta los 18 años, tú realmente no eres el amigo, porque
y muy amigo, porque hay muchas cosas, muchos sentimientos o muchas situaciones o cosas que ellos no lo cuentan abiertamente a sus padres o de pronto no sienten la necesidad o las ganas de decírselo a sus padres. Ok, déjame, Entonces, no me acuerdo de todo lo que me... su relación más de amigo se da cuando están más grandes, después de los 18. Gabriel was just first thanking guys for doing the workshop together with your children, because he finds that really creative and it's something that he's never seen. So he appreciates that. And thank you guys for being here too, you know, Hope and Sag and Abby. I mean, you guys are really busy people and taking the time to do this, it breaks my heart. Thank you. But Gabriel is asking about this issue of friendship with your parents, and that he's heard a lot that you as a dad or mom, you should not be your children's friend, not until they're over 18 years old. So how much, and he would like to hear from some of the children, either Hope or Abby or Zach or anyone, or Danielle, how much important do you think it is to have your parents as a friend? And from what age? From what age? Because Gabriel is saying that sometimes, and you guys can be as honest as you would like to, or vulnerable, is, you know, sometimes you guys have things that you don't feel as comfortable talking to your parents about because they're your parents. As much as much as we would like to think as parents and we want to be friends, there are things that, or Gabriel says, there are things that you guys don't feel too comfortable talking about. Do you think that's true? Do you think that's a matter of how deep the friendship is with your parents? You know, anything you can give input to that, any of the kids that would like to share to help Gabriel out? I think it can even start like from the beginning, like from young ages. Because I think that when you feel comfortable talking to your parents, like if you feel like you can come to them with anything, then you typically will go to your parents. There are some times that you don't want to go to your parents, but I think it's just the way that your parents really make you feel compared to if they make you feel comfortable about certain things. Ella piensa que la relación de amistad de los padres debe comenzar de muy cercana, de muy jóvenes, porque eso ayuda a tener una confianza y una seguridad de llegar a ellos y poder conversar de cualquier tema. Y sí, es verdad que a veces sentimos que no queremos compartir algo, pero generalmente es porque sabes que ellos no van a estar de acuerdo o su reacción, y por eso es importante que igual haya esa relación de amistad, porque va a ser mucho más seguro y más abierto que vayan los hijos a los papás a contarles las cosas. Sí, y algo que digo también aquí, lo importante es cómo hacemos sentir a nuestros hijos. Si se sienten que pueden venir a hablar de cualquier cosa, entonces se va a crear fomentando la amistad y pueden venir a hablar de cualquier cosa. Si se sienten que cuando hablan de algo reaccionamos mal o nos enojamos, entonces, o sea, que esa sea la primera reacción, entonces se cierra, ¿no? Se cierra y no hay tanta amistad. How do you guys think your parents foster that friendship as you were growing? Les pregunté a ellos cómo ellos creen que habían fomentado la amistad. I think what my parents did is that they were always in no judgment zone. They were always in no judgment zone. Yeah, I don't know if you can translate that. Yeah, Yo creo que lo que mis padres hicieron es que ellos estaban siempre en la zona de no juicio, que metían en esa zona de no juzgarlos. Like my mom, she always said, like, if you're ever drunk, we'll come and pick you up, no questions asked. Just like she said that to us from the time we were very young. Como dijo mi mamá una vez, como nos decía cosas desde muy joven, sepan que si alguna vez ustedes se emborrachan, estamos listos para buscarlos, irlos a recoger.
Algo así como, I guess something like the message was like, no matter what you do, we will always be here for you, or we will always love you. Right. El mensaje que le transmitieron Mark y Maureen a sus hijos fue, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hagas, siempre vamos a estar aquí para ti y te vamos a amar siempre. We always try to be honest with our kids about some of the mistakes we made as we were growing up and we weren't disciples, you know, when we were like 18, 19, 20. So we were very open about some of the things we did and tried to explain to them how it can affect your life as you're older. Nosotros también pues compartimos y fuimos muy abiertos con ellos cómo éramos nosotros cuando no éramos discípulos y a los 18, 19 las cosas que hicimos que no estaban bien, que nos afectaron para un futuro y cómo te pueden afectar en un futuro. But I think I was just trying to say, like, it goes back to that love covers over a multitude of sins kind of thing. And I do think that friendship comes a little bit later. You know, there's obviously like a discipline aspect when you're younger, that there is that boundary, but it's truly that, it's kind of like that freedom in Christ. Like you're allowed to do things, but you're going to face those not natural consequences, and, you know, Christ will be there, like, guide you along the way. That's the same thing my parents did. Es algo así como, sí se va haciendo una amistad más profunda a medida que pasan las edades, porque obviamente cuando estamos más jóvenes todavía hay muchas partes de disciplina que tienen que suceder, pero yo lo veo como, es como nuestra relación con Cristo, ¿no? Podemos hacer cosas, como dice la Biblia, todo es permisible, no todo es beneficioso, podemos hacer cosas y tenemos libertad, pero igual Cristo nos ayuda, nos disciplina y nos hace ver las consecuencias y lo mal que tomar una mala decisión hace en nuestras vidas. Sí, y siempre estuvieron ahí para ellos, enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces sí creo, y yo creo que claro también opinamos lo mismo que Mark y Maureen, ser amigo de nuestros hijos, o sea, Anabel y Gaby, podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo una de ellas una vez me preguntó, papi, ¿tú crees que los papás hablan con sus hijos como si fueran adultos? Y yo, bueno, yo espero que sí, o sea, porque obviamente a su nivel, ¿no? Pero sí preguntar cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Yo creo que el hablar de tus luchas hace mucho a tus hijos ser amigo tuyo. Como sucede con nosotros como discípulos. Nos confesamos entre nosotros, nos hablamos, te conecta, hablamos de nuestras debilidades y lo hacemos con ellos, también nos conectamos. Entonces, muy importante crear esa amistad. No compremos la mentira del mundo que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Necesitan nuestra amistad y va a ser progresivo, evidentemente, ¿no? No podemos tomar la última pregunta y ya. We cannot take any more questions, but there's one more. Where is it? Una última pregunta. ¿Cómo tocaron el tema de la homosexualidad con los hijos? All right, the question is, how did you handle the same-sex attraction question or subject with your children? So my sister actually is a lesbian, and she's married to another woman. Mi hermana, tengo una hermana biológica que es lesbiana, casada con otra mujer. So, you know, obviously for us, the first thing that we wanted them to understand is we love them, just like God loves people. Y lo primero que hicimos es darles saber a nuestros hijos que nosotros amamos a mi hermana como Dios la ama. Y no la vamos a juzgar. Y también a su amiga, a su esposa. But then, you know, we just went back to what does the Bible say about homosexuality? Y después fuimos a las escrituras que dice Dios acerca de la homosexualidad. So that we had a good understanding of what God's desire is for us. Para que tuviéramos un buen entendimiento de lo que Dios desea para nosotros. But his hope and desire and love for the sinner. Y a la misma vez su esperanza y su amor para el pecador. A lot of people nowadays are saying
that you're born into homosexuality. Mucha But gente está diciendo hoy que tú naces ya o siendo homosexual. I feel like it's still a choice. I mean, God gives us that choice of whether or not we're going to follow our feelings of that, you know, same-sex attraction, or we're going to follow him. Yo opino y creo que es una escoger, es tu decisión, aun cuando tengas esas tendencias, es una decisión de escoger qué camino vas a tomar y si vas a tomar el camino que Dios te dice tomar. O el camino de tus emociones. O de tus sentimientos. De tus sentimientos. I think the interesting thing too is like when you're addressing sin, you know, sin is sin, no matter if it's homosexuality, men cheating on their wives. Algo importante de entender es que cuando tú converses acerca del pecado, es entender que pecado es pecado. No hay un pecado diferente al otro, o sea homosexualidad, sea adulterio, sea robo, pecado es pecado. So we try not to vilify one over the other. So tratamos de no poner a uno peor que el otro. No es que homosexualidad es peor que adulterio, es sencillamente inmoralidad sexual. And love covers over first. Y el amor cubre una multitud de pecados, una vez más, ¿no? Well, I think that does it, bro. Ooh, well, thank you guys very much for letting us share. You have paid your dues, man. 2 o'clock. Oh my goodness. Who's sending a check? We'll send you a check of a lot of love. All of you, including the children. Including the children. Well, you guys got to come down to Chile sometime. But guys, thank you. And thank you. Nelson, tell Gabriel I appreciate him sharing about, you know, the parenting and the children together, because I do think it's super powerful, because it's not about raising awesome kids, it's about creating an awesome family. Wow. Mark, dice Gabriel, dice Mark que te da las gracias por tu pregunta, porque en esta época no se trata de criar hijos que son excelentes, que nunca se equivocan, sino crear una familia para Dios. Hope just wrote, the payment is when she comes to visit, you must take her in. You got it. Mira, Zach, all these people you see here are your family. Whenever you come, you got many places to stay. Les acabo de decir a ellos que cuando vengan, todos ustedes son su familia y se pueden quedar en cualquiera de nuestras casas. Así que ya abrí la casa de ustedes a todos ellos. Pero que estén de acuerdo, diga sí. All right, guys. Well, how about we end up with a word of prayer? And, bro, God, thank you enough. Love you, brother. Thank you. Great. It was awesome. And thank all of you kids. Y gracias a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Entonces terminemos con una oración. Let's finish with a word of prayer. Father, we just thank you so very much for the opportunity to learn from your word and from those that have followed your word. Gracias, Padre, por esta mañana, este tiempo que pudimos aprender de tu palabra y de aquellos que viven tu palabra para criar los hijos que nos has prestado, to raise the children you have lent us, allow us to have for a period of time. Te ruego, Señor, de todo corazón que podamos ser esos buenos padres, esos buenos amigos, esos buenos mentores para nuestros hijos. I pray that we become great parents, great mentors, great friends for our children. Y yo te ruego que para todos nuestros hijos, Padre, y para todos nosotros, que podamos crecer para tener familias como los Conroy. Gracias por su amistad. Thank you for the Conroy family, for their friendship. Bless every single one of their children and their spouses and their children's children.
And Father, let them be, continue to be a beacon of light in this dark world. Oro que bendigas a la familia Conroy y sus hijos y sus nietos y que sigan siendo un faro de luz, una lámpara de luz en este mundo oscuro. We love you, Lord. Te amamos, Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amen. Love you guys. Last picture, smile. Picture, smile. Just remember, no one is perfect but Jesus. Acuérdense que nadie es perfecto, solo Jesús. Bueno, and the Conroys. Just kidding. We love you guys. Nope. Bye. Awesome. Bye. Thank you. Bye-bye.